Spider-Man retirado es capturado por Shield del comienzo de la película. 16 pociones. Más capítulo 16 pociones. Bazo de murciélago seco, cortado en trozos de 1 onza. La voz de Snape era fría y baja. Fue excepcionalmente duro para los oídos de todos los Gryffindor. Señor Neville, si sigue temblando como si tuviera un maleficio, no me importaría amputárselo personalmente. Sus ojos fríos y penetrantes asustaron tanto al chico regordete que estaba junto a Hermione que no pudo sostener su cuchillo de plata. Cayó ruidosamente al mortero y una risa disimulada se escuchó desde un Slytherin cercano. ¡Ay, pobre Neville! Penny extendió sus patas delanteras desde los pliegues de su ropa. Luego, se acercó sigilosamente al bazo de murciélago seco. Sus delicadas patas de araña pequeña golpeaban suavemente la superficie del órgano seco. Déjame ver cómo luce el bazo de un murciélago seco. Penny solía ser un académico, con cierta competencia en química. La pequeña araña intentó con entusiasmo cortarle el bazo a Hermione. Hermione casi gritó cuando vio el cuchillo plateado flotar en el aire y moverse hacia el bazo. ¿Cómo se atreve esta araña a aparecer debajo del profesor? ¿La nariz de Snape? ¿No tenía miedo de que la convirtieran en araña disecada? Rápidamente agarró el cuchillo plateado flotante con su mano y trató de detenerla silenciosamente. Penny, detente, es peligroso. Seguro ella tejió una palabra. La confianza de Penny provenía de su sentido arácnido. Una vez más utilizó la telequinesis para controlar el cuchillo y rápidamente cortó el bazo de murciélago seco en pedazos de 1 onza. Después de hacer todo esto, se escondió debajo del mortero. En ese momento, el profesor Snape se acercó a su mesa. Hizo una pausa al ver los órganos ya cortados en tamaños uniformes, resopló y continuó caminando. Hermione finalmente respiró aliviada. Entonces vio a la pequeña araña ponerse de pie sobre sus patas traseras, adoptando una pose de suficiencia. Ella no pudo evitar sonreír, luego se enderezó su rostro y susurró. Detente. Está bien, está bien. Penny extendiendo las manos. Esto era demasiado emocionante para el joven mago. Así que regresó a su pequeño y cálido nido, el hombro de Hermione. Una vez que todos los ingredientes estaban listos, comenzó la elaboración del licor. Esto provocó que el aula en la mazmorra se llenara de una niebla humeante y se pudiera detectar levemente un olor acre a azufre. El éxito o el fracaso de la poción de aumento depende del calor. Snape pasó por allí quién sabe cuántas veces. Al igual que el cerebro de un troll, un segundo demasiado largo y explotará en pus. Neville fue rozado por su túnica y casi dejó caer su varilla de revólver, temblando. El caldero de Ron de repente chispeó, sobresaltando a las personas cercanas. Afortunadamente, Snape ya les había dado la espalda. Penny miró en dirección a Ron. Ella vio que sus rebanadas de bazo de murciélago tenían un grosor desigual. Eso, como dijo Snape, conduciría a un desequilibrio en el vórtice mágico. Ron realmente no es apto para la química, quiero decir, la clase de pociones. Penny comentó, y entonces la telequinesis envolvió la varita de Ron. Ella lo guió para completar 3 movimientos precisos en sentido antihorario. Los calzoncillos largos de Merlín. Ron miró fijamente la poción, que se había calmado debido a la correcta agitación, y susurró sorprendido. ¿Esta cuchara se mueve sola? Hermione supuso que era obra de la pequeña araña. Ella inventó una excusa. Tal vez sus cubiertos hayan sido encantados con un hechizo de autorrevolución, la última mejora mágica. ¿En serio? Es demasiado conveniente. Ron miró la varilla que tenía en la mano, medio creyendo, medio dudando, algo agradecido al joven mago que la había encantado. Esta debe ser una vara que nosotros Ravenclaw, afirmó Ron con seguridad. Penny se acercó a la mesa y tejió una cara sonriente loca. Hermione presionó suavemente su caparazón después de verlo, aparentemente advirtiéndole que tuviera cuidado de no ser descubierto. Pero en realidad, en los 8 ojos de Penny, ella veía más que todos los demás. Por ejemplo, el cuerno del bicornio que tiene delante. Ella sabía exactamente qué cuerno parecía más saludable, más fresco y tenía mejor densidad. Con la incesante ayuda de Penny, Hermione completó la tarea de esta clase. El profesor vestido de negro quedó frente al caldero de Hermione durante un largo rato. La poción hinchable de Hermione brillaba con un brillo nacarado y su superficie estaba salpicada de puntos de luz mágicos con forma de estrella. Esta era una forma perfecta que no estaba registrada en los libros de texto. Explícame bajo qué circunstancias se puede fabricar el polvo de cuerno de bicornio más puro, Granger. La yema del dedo de Snape rozó el borde de la mesa, donde quedaban restos de seda de araña de color blanco plateado.
Parecía que la limpieza del elfo doméstico era insatisfactoria. La garganta de Hermione se apretó porque este polvo de cuerno de bicornio fue seleccionado y molido por Penny. Pero aún así pudo responder. En general, lo mejor es un cuerno de tamaño mediano de un bicornio que acaba de llegar a la edad adulta, sin grandes impactos. Al moler, tenga cuidado de retirar la capa exterior y solo tome el núcleo, moliéndolo lentamente hasta convertirlo en polvo para obtener un polvo de alta pureza. La voz de Hermione era tan firme como siempre. Hice referencia a la farmacopea medieval del norte de Europa, profesor. Las pupilas de Snape se contrajeron ligeramente. Había pasado toda la clase buscando los errores de Harry, a menudo pasando por alto a otros jóvenes magos, incluida la chica que tenía delante. Gryffindor, 2 puntos. Miró fríamente la poción hinchable perfecta. Por tu espíritu investigador poco ortodoxo. Snape cogió la poción, barrió su túnica y se fue, continuando observando el progreso de los otros jóvenes magos. ¿Ha cambiado su forma de ser? Preguntó Ron en voz baja. La voz de Harry era similar. Pero en realidad nos acaba de restar 5 puntos. Se refería a los puntos deducidos por razones como que Harry sujetara la varilla con la mano izquierda o un orden incorrecto en la selección de ingredientes. Ron le dirigió una mirada de lástima. Me voy acostumbrando poco a poco, dijo Harry encogiéndose de hombros. Además, ya hemos perdido 150 puntos antes. Ajá. Esos 5 puntos no son nada comparados con esos 150. Se consoló Ron. Anteriormente, el trío había perdido 50 puntos cada uno por deambular de noche. Después de perder 150 puntos en una noche, fueron despreciados por todos en Gryffindor. Penny asomó silenciosamente su cabeza de araña para observar y descubrió que las pociones de muchos magos jóvenes eran opacas y amarillentas o increíblemente turbias. Snape tomó la poción de Hermione. Así que esa poción recibió la aprobación del profesor. Para Penny, que siempre había sido elogiada durante sus días universitarios, esto era algo común. En este momento, el profesor Snape también habló fríamente desde el podio. En la próxima clase, continuaremos preparando la poción de hinchazón hasta que sus cerebros carcomidos por los insectos aprendan cómo hacerlo. Gryffindor y Slytherin estaban llenos de resentimiento, pero no se atrevían a mostrarlo. Aunque Snape era el decano de Slytherin. Pero al ver su cara amarga, estaba claro que nadie de Slytherin había preparado una poción que lo satisficiera. En cambio, lo que más le molestaba era el hecho de que la señorita fanfarrona de Gryffindor hubiera preparado una poción perfecta. Después de clase, Hermione recibió muchas miradas de Slytherin y adoración de Gryffindor. Hiciste que ese viejo avaro diera puntos. Exclamaron emocionados algunos compañeros. Dios mío. Realmente es el sabelotodo de Gryffindor. Tenemos que contárselo a todo Gryffindor. La mala reputación previa de Hermione por perder 50 puntos fue olvidada temporalmente por todos. Porque esto era realmente increíble. Era Snape, después de todo. 17 El paseo nocturno de la araña. Más capítulo 17. El paseo nocturno de la araña. No fue fácil alejarse de los elogios de todos. La siguiente clase era vuelo, y Hermione tuvo que ir a preparar su escoba. Penny, no esperaba que eligieras el cuerno de mejor calidad. Sin tu ayuda, no habría podido preparar esa poción de hinchazón. Hermione le dijo a Penny mientras iba de camino a buscar su escoba. Para oídos de Hermione, Penny siseó un par de veces, lo que en realidad fue una risa cordial. Miró a la izquierda y a la derecha, no vio a nadie más y luego usó su telequinesis para recoger y juntar la seda de araña. Creo que todavía tengo potencial para ser un mago. Lo harás, a juzgar por tu encantamiento levitatorio sin varita, dijo Hermione con una sonrisa. Penny estaba a punto de seguir charlando cuando la escalera mecánica trajo a otros jóvenes magos, por lo que tuvo que dejar la seda de araña. Los jóvenes magos llegaron al césped con sus escobas. Para consternación de Gryffindor, estas dos clases de vuelo todavía estaban con Slytherin. Estudiantes de dos casas diferentes se alinearon en el campo de entrenamiento de Hogwarts. Entre ellos, el Nimbus 2000 de Harry era particularmente llamativo y despertaba la envidia de quienes lo rodeaban. A la orden de Madame Och, todos los jóvenes magos convocaron sus escobas. A excepción de la señorita Sabelotodo que acababa de ser elogiada. Hermione había gritado arriba. Más de una docena de veces, pero la obstinada madera simplemente rodó por el suelo. No muy lejos, la mueca de Malfoy, llevada por el viento, entró en sus oídos. Mírala. Penny miró al apuesto chico rubio. Lo había visto menospreciar a la gente muchas veces durante el día.
La pequeña araña resopló y luego usó su telequinesis para ayudar a Hermione a colocar su escoba en su mano. Hermione se sorprendió por un momento, luego se dio la vuelta en su escoba y salió corriendo. Pero poco a poco se dio cuenta de que no podía controlar la escoba y que volaba extremadamente lento. Lo hice lo mejor que pude. La pequeña araña de cara roja intentó todo lo que pudo, pero solo pudo ayudarla a volar una docena de metros. Su energía aún no se había recuperado. Los pies de Hermione volvieron al suelo, y la escoba obstinada también volvió a caer, lo que hizo que el joven mago se sintiera un poco decepcionado. Penny corrió hacia la escoba y la pateó y la golpeó. Levántate. Pedazo de madera polvoriento y apestoso. Hermione vio las 8 patas de la pequeña araña atacando la escoba como una ventisca, y supo quién la había hecho volar justo ahora. Está bien, Penny, gracias. Es un encantamiento levitatorio asombroso, poder hacer volar a alguien. Hermione extendió la mano para que Penny se la devolviera y la elogió. Ella parecía muy deprimida, pero no se había rendido. El resultado fue que otros jóvenes magos ya estaban haciendo carreras de obstáculos, mientras Granger todavía luchaba con su escoba al costado. La señora Och se dirigió hacia Hermione en su escoba. Señorita Granger, la escoba puede sentir su miedo. Por favor, no tengas miedo de volar. Puedes brindarte una sensación que nunca antes has experimentado. Inmediatamente después, regresó a supervisar a los otros jóvenes magos que estaban haciendo cola para la carrera de obstáculos. La señora Och no quería que lo mismo que pasó en la primera clase volviera a suceder con estos enérgicos estudiantes de primer año. Al final, Hermione todavía no pudo volar durante estas 2 clases de vuelo. Esto hizo que los demás alumnos de primer año respiraran aliviados. La sabelotodo no es sabelotodo en todo, ya ves, no sabe volar. Susurros de todos lados llegaron a oídos de Hermione. Esas voces incluían la de Ron. Rara vez hacía algo mejor que Hermione. Él se acercó para consolarla. Oye, ¿sabes? Algunas personas son buenas en algunas cosas y no en otras. Cállate, Hermione lo fulminó con la mirada. Está bien, dijo Ron, intimidado por su mirada, rápidamente dejó de lado su expresión de querer ser elogiado. El conmovedor saludo de Harry Potter. ¿Estás bien? Hermione se mostró levemente sonriente. Si realmente no puedo volar, practicaré el encantamiento levitatorio para flotar en el aire. Esta fue una idea que tomó Penny. Es una buena idea. Ascendiendo a Harry. ¿En serio? Ron pareció desconcertado, y entonces Harry le dio un codazo. ¡Ay! Su consuelo no tuvo mucho efecto. Enfrentar la realidad de no poder volar justo después de preparar una poción perfecta fue como ir del cielo al infierno. Aprenderé a volar antes de que termine este semestre. Hermione llegó a la biblioteca con esa sensación de desgana y desánimo. Todavía tenía muchas cosas que hacer. Al verla persistir en encontrar su propio camino, Penny se sintió un poco mal. Así que decidió ir a la cocina esa noche para comer y reponer energías. Hermione debe volar en la próxima clase de vuelo. También hubo una clase de defensa contra las artes oscuras más tarde. Cuando Penny vio al hombre encapuchado con el rostro tembloroso, se sintió completamente extrañada. Oler su extraño aroma hizo que se sintiera aún más difícil de abordar. Ella le preguntó en voz baja a Hermione, quien dijo que probablemente era ajo para alejar a los vampiros. «Oh Dios mío, ¿hay vampiros en este mundo?» Hermione se encogió de hombros. «No he visto ninguno». Y ella dijo que Quirrell era uno de los pocos profesores de los que los estudiantes podían burlarse. Incluso se desmayaba más rápido que los estudiantes cuando el peligro lo atacaba. Penny solo pudo descartar sus sospechas. Esto hizo que su mente divagara durante toda la clase de defensa contra las artes oscuras, mientras su sentido arácnido seguía molestándola. Parecía que tendría que mantenerse alejada de este profesor en el futuro. Debía ser porque olía muy mal. La noche cayó rápidamente. A excepción de la cena, Hermione pasó todo el día encerrada en la biblioteca hasta que se acercó al toque de queda. No tuvieron más remedio que regresar a su dormitorio para prepararse para ir a dormir. Sus compañeras de habitación ya estaban leyendo o escribiendo en sus camas, saludando e intercambiando cumplidos con Hermione. Su relación no era muy estrecha. Después de ir al baño y conseguir un recipiente con agua para Penny, ella fue a limpiarse. Penny levantó sus extremidades delanteras en el recipiente con agua y las miró. Tenían una pelusa preciosa, fina y plateada. Déjame pensar, ¿cómo pueden una pequeña araña y un humano comunicarse con mayor fluidez? Primero, confirme qué tipo de producto terminado se necesita. Por ejemplo, un dispositivo que pueda mostrar texto o emitir sonidos en cualquier momento. A continuación,
Diseña la apariencia del producto terminado. Debe ser algo que la pequeña araña pueda soportar y que no obstaculice su movimiento. Por último, debe realizarse utilizando los materiales limitados disponibles en esta escuela de magia. Después de establecer inicialmente su objetivo, Penny decidió explorar Hogwarts por la noche. Entonces, después de que todos se durmieron, ella dejó silenciosamente su pequeña caja. Pasó a través de un espacio relativamente amplio para ella y salió con éxito del dormitorio de las chicas. Mirando hacia atrás, la dama gorda del retrato ya no estaba. Tal vez se había ido a dormir. El oscuro pasillo de la escuela no afectó a los ojos compuestos de Penny. El paisaje circundante todavía era muy claro. Ella usó su seda de araña para saltar a una esquina de la pared de arriba. Una vista de pájaro haría que la pequeña araña se sintiera más segura. Inmediatamente se dirigió hacia donde tenía su clase de pociones hoy. Gracias a la lectura de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos por parte de Hermione, Penny, con su memoria fotográfica, conoció las propiedades de esas pociones. Por ejemplo, el pico empolvado del pájaro del trueno que había visto accidentalmente en la clase de pociones esa tarde. Probablemente se trataba de un material superconductor natural. Así, un ladrón llegó a la sala de almacenamiento de ingredientes de pociones. Veamos, esto es plutonio líquido y veneno de Doxy. Usando veneno de acromántula. Capa compuesta de carburo de tungsteno y mitril, Cráneos de duendes malditos y cristales pituitarios de Moncalf. 18 Wenstaki. Más capítulo 18 Wenstaki. Profesor, el almacén de Snape contenía una amplia variedad de materiales. Penny sacó cada uno para analizarlo, viendo qué elementos estaban más cerca. La veo. Un grito interrumpió a Penny Parker. Ella levantó la vista y vio una figura pequeña, como un Joker, colgando boca abajo de la lámpara. Estaba mirando a Penny con una sonrisa maliciosa. Es la pequeña Aragog. Está robando, se lo voy a decir a Snape. Tras decir eso, la figura desapareció. Dios mío. ¿Qué era esa cosa? ¿Y quién es el pequeño Aragog? Penny estaba tan asustada que sus 8 piernas se pusieron rígidas. Era apenas su primera noche de fiesta, la primera vez que robaba incluso 1 miligramo de algo, y ya la habían atrapado. Fue completamente diferente de lo que Hermione había dicho sobre salir tantas veces y ser atrapada solo una vez, lo que resultó en una deducción de 50 puntos. El ex Spider-Man, desorientado, recuperó la poción y huyó del lugar a toda velocidad. La desafortunada Penny se topó con Peeves. Aún más desafortunado fue que Peeves interrumpió a Snape, que estaba escribiendo la inspiración para una nueva poción, y fue severamente reprendido. Cuando Snape llegó a la escena, todo estaba intacto. Al menos, una simple vista no podía ver que faltara nada. Sin embargo, descubrió algo que no pertenecía al almacén. 2 hebras de seda fina de color blanco plateado. Eran delgados como el polvo, iguales a los de la mañana. Snape sostuvo la fina seda con sus dedos, en silencio, y se dirigió a la oficina del director. Mientras tanto, el ex hombre araña, presa del pánico, se abrió paso a través de las tablas del suelo y los estrechos pasillos hasta llegar a una habitación vacía. Ella vio que parecía seguro allí y dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Penny originalmente planeó continuar buscando una manera de regresar, pero vio un espejo en la habitación y se acercó para mirar más de cerca. Y en ese espejo, vio una figura familiar, Gwen Stacy. Gwen, de 22 años y cabello rubio brillante, apareció en el espejo, llenando a Penny de incredulidad. Penny Parker? La Gwen del espejo habló, con la misma voz que Penny grababa. Dios mío, ¿estás metido en algún lío? ¿Te has convertido de Spider-Man en araña? Gwen pareció muy sorprendida, luego se sentó en el suelo. Oye, acércate un poco para que pueda verte. Ella sabe que soy Spider-Man, cierto, me quité la máscara antes de que muriera. Penny avanzó como si no pudiera controlarse, permitiendo que Gwen la viera con más claridad. Penny se movió 2 veces en el mismo lugar. Me he convertido en araña. Y he llegado a un mundo extraño. Quiero hablar, pero no puedo. Eso sí que suena como algo problemático, dijo Gwen. ¿Puedes oírme hablar? Penny estaba muy contenta. Finalmente había encontrado a alguien con quien podía comunicarse, y esa persona era su antiguo amor platónico. Gwen se rió. Ya sabes, telepatía. Esto es increíble, ¿lo sabes? Todo lo que veo, todo lo que experimento, todo. Por supuesto, también me parece increíble ver una alternativa a Spider-Man. Gwen no pudo evitar reírse. Pero a Penny no le importó que sonriera, porque sabía que Gwen no se estaba burlando de ella.
¿Te va bien en tu mundo allá? Quiero decir, el cielo. Penny preguntó con cautela, tratando claramente el espejo como una imagen de otro mundo. Muy bien. Gwen está aquí sonriendo levemente, mirando a Penny. Siempre me ha ido bien, ¿y tú? Penny, ¿qué? Yo. Yo también estoy bien. Penny intentó mostrar su felicidad contando lo que le sucedió después de graduarse de la universidad. Esto incluyó entrevistas y se unió a Stark Industries, y luego fue despedido. Esto, no suena muy bien, ¿verdad? Gwen dudó un momento. Claro que es genial. Porque después de que me despidieran, conseguí un trabajo con comidas incluidas. Esto es lo que llaman una bendición disfrazada. Penny explicó rápidamente su encuentro con Shield. Pero ni siquiera había tenido mi primera comida con el plan todo incluido cuando llegué accidentalmente a este mundo. Al pensar en no poder comer en Shield, Little Spider se sintió un poco desanimada. Bueno, en realidad no es bueno. Ha pasado tanto tiempo y Penny no ha cambiado en absoluto. El rostro de Gwen mostró una expresión nostálgica. Luego se corrigió. Excepto por su apariencia. Sin esperar la respuesta de Penny, ya estaba discutiendo con ella cómo regresar y cómo volver a convertirse en humana. Primero, debemos averiguar el motivo por el que viniste a este mundo. Sus palabras trajeron de vuelta los pensamientos de Penny. Recuerdo que fue una oleada de energía que abrió una grieta espacial y fue absorbida por ella. Algo parecido me pasó una vez antes, pero esa vez no me convertí en araña. Penny sabía que Gwen necesitaba más información para ayudarla a pensar, así que de manera proactiva mencionó el incidente anterior. Eso fue un accidente, por suerte no había nadie alrededor. Solo recuerdo haber perdido el control de mi energía, luego todo se volvió negro, y cuando parpadeé de nuevo, estaba en un lugar oscuro y sin luz. Había muchas criaturas aterradoras y extrañas allí, algunas incluso hablaban, y estuve allí menos de un día antes de regresar repentinamente. ¿Cómo regresaste? Preguntó Gwen. No lo recuerdo muy bien. Fue como si hubiera encontrado un cristal. Me devolvió la energía, o mejor dicho, la hizo resurgir. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba de vuelta en Nueva York. Siguiendo esa lógica, si logras que tu energía vuelva a aumentar, deberías poder regresar. Gwen propuso una idea. Sí. Los pensamientos de Penny se aclararon. Es muy sencillo, solo necesito comer para reponer mi energía. Sin embargo, la sonrisa en el rostro de Gwen era débil. ¿Podrás volver a convertirte en humano cuando regreses? Esta pregunta dejó a Penny estupefacta. Cuando llegué, abrí los ojos y ya era una araña. Entonces, cuando regrese y abra los ojos para convertirme nuevamente en humano, eso debería ser normal, ¿verdad? Ella hizo una pausa y luego pareció abatida. Bueno, no lo sé. Primero volvamos a ser humanos y luego pensemos en regresar. Gwen decidió el objetivo. Después de charlar con Gwen hasta la medianoche, recordó que ya casi era hora de terminar su conversación. Penny salió de su inmersión en la charla con su antiguo amor platónico. Tienes razón, realmente debería irme. Pero volveré. Ella caminó de mala gana hacia la rendija de la puerta, mirando hacia atrás a la chica rubia que la estaba saludando. Un pensamiento apareció en su mente, tal vez no sería tan malo no volver a Nueva York, al menos aún podría ver a Gwen. Una Gwen viva que hablaba y bromeaba con ella. Penny, ¿alguna vez has pensado que tus habilidades tienen una contradicción? Gwen hizo una última pregunta antes de separarse. ¿Una contradicción? Penny no lo entendió ni por un momento. El ex Spider-Man salió de la habitación con el espejo. Todavía recordaba el propósito de su salida nocturna. Aunque su intento de robar materiales fue interrumpido por una extraña criatura, Penny todavía tenía una cosa más importante que hacer. Eso era para llenarle el estómago. Estaba realmente muerta de hambre. 19 Nuevo nombre en el libro de admisiones. Más capítulo 19 Un nuevo nombre en el libro de admisión. La pequeña araña hambrienta comenzó a correr hacia la comida. Confiando en su agudo sentido del olfato y su intuición, llegó al túnel de Hogwarts. Los elfos domésticos aquí estaban en espera en todo momento. Algunos incluso estaban limpiando otras partes de la escuela mientras los jóvenes magos aún dormían. ¿Hay alguien en la cocina? Tengo que tener cuidado. Penny notó que estas criaturas parecidas a duendes limpiaban la cocina, lavaban ollas y sartenes. Aunque para ella las ollas y sartenes ya parecían muy limpias. Penny corrió hacia el almacén de alimentos, corriendo rápida y cautelosamente a lo largo de la pared.
Al ver a los elfos domésticos limpiando tan frenéticamente, tuvo miedo de que la trataran como basura y la limpiaran en cualquier momento. La sala de almacenamiento de alimentos contenía una gran cantidad de ingredientes. Los elfos domésticos los compraban diariamente para abastecer de desayuno, almuerzo y cena a todos los profesores y estudiantes de Hogwarts. Penny centró su atención en las verduras y frutas. Primero los aperitivos. Con un salto, Penny Parker llegó frente a la comida y se dio un festín. Al mismo tiempo, Dumbledore, que acababa de terminar su entrevista con Snape, cogió el libro de admisión y lo miró. Apareció un nuevo nombre. Se puso en contacto con un viejo vecino y se encontró con él en el bosque prohibido. Era Florencia. Entre los centauros, solo él estaba dispuesto a revelar el destino que se deducía de la observación de las estrellas. Florencia llegó rápidamente. No se sorprendió cuando Albus dijo que había un nuevo nombre en el libro de admisión. Así que está aquí. ¿Parece que ya lo sabías? Preguntó Dumbledore. No, solo he estado buscando la razón del cambio de estrellas estos últimos días. Firenze señaló suavemente hacia el norte. Dumbledore miró hacia el cielo nocturno. Las estrellas tienen nuevas longitudes y latitudes. Un tenue patrón oscuro pareció abrirse en el dosel. La última vez que vi estrellas tan especiales fue hace 80 años. Dumbledore supo instantáneamente a quién se refería Firenze. Bajó la mirada y preguntó: ¿trae desastre o esperanza? Los centauros solo observan trayectorias. Firenze, empresario con la cabeza. Continuó. Pero el día en que apareció fue exactamente el día en que el unicornio tuvo problemas. Los dos acontecimientos no están necesariamente relacionados, pero la gente supersticiosa siempre tiene una explicación, y resultó que tanto esta persona como este centauro eran supersticiosos. La cola de Firenze barrió el suelo, provocando un torbellino. Una visión apareció en el torbellino, mostrando a Penny caminando por el túnel de la escuela. Albus se sorprendió de que el nuevo joven mago en el libro de admisión fuera una araña. Dejando de lado su especie, solo el momento de esto, dudó, sacando un Fixing with B de su manga, su envoltorio no parecía nuevo. Florencia, y dime, ¿qué debo hacer? Firenze miró los dulces. Dio una respuesta ambigua. Solo sé que esa estrella todavía está en su estado naciente. Sin embargo, hizo una pausa y continuó: cuando toque la piedra filosofal, las longitudes y latitudes de la Vía Láctea se reordenarán. Los ojos de Dumbledore se entrecerraron al oír esto. Después de todo, todavía estaba relacionado con esto. Una estrella sin formarse puede cambiar. Que se convertirá en un desastre o en una esperanza depende de la decisión del observador. Dicho esto, Firenze no le dejó más que el polvo levantado por sus cascos. Dumbledore volvió a dejar el Fixing with B, suspiró en silencio y se dio la vuelta para irse. Odiaba tomar decisiones con consecuencias incontrolables. Pero como director, solo tenía dos opciones: aceptar o expulsar. Ya casi era el final del semestre. Dumbledore estaba preocupado. Buenos días. Los jóvenes magos, que habían llegado al gran comedor, se sentaron en sus lugares, con sus cubiertos y servilletas listas. Pero el desayuno ya era hora. En realidad, fui el primero en llegar aquí. Hermione le dijo a Ron y Harry que estaban a su lado. Como pueden ver, ni siquiera he tomado leche. Hermione originalmente tenía la intención de llevar a Penny a desayunar, pero no la encontraba por ningún lado temprano en la mañana. Entonces el joven mago abandonó apresuradamente el dormitorio para buscar a Penny. Pero una araña tan pequeña no era tan fácil de encontrar. Al ver que el sol había salido y su estómago rugía, Hermione decidió ir a desayunar primero. Sin embargo, a pesar de ser la joven maga más antigua, el desayuno aún no había aparecido en la mesa. Necesito un sándwich, dijo Ron dirigiéndose a la mesa larga. Harry, al ver esto, también murmuró: papas al horno, patatas al horno, y te lo dije, ni siquiera he tomado leche. Hermione puso los ojos en blanco al ver a estos dos jóvenes magos que no le creían. Ron se derrumbó. No. No quiero ir a clase con el estómago vacío. Me desmayaré. No podré escuchar en clase. No podré escribir ensayos. Tal vez el hecho de que desayunes o no cambie el hecho de que no escuchas en clase ni escribe ensayos, dijo Hermione sin rodeos. ¿De verdad no vamos a desayunar? Harry estaba un poco incrédulo. ¿Por qué? Todo el gran salón empezó a ponerse ruidoso. McGonagall y Dumbledore, al enterarse de que los jóvenes magos no habían desayunado, acudieron a la cocina en el túnel. Dentro había innumerables elfos domésticos que se autolesionaban. Es culpa de Mimi. No cuidó bien los ingredientes. Mimi se estrelló contra la pared desesperada. No. Es culpa de Nock.
Nock no gestionó bien la cocina. El viejo Nock estaba calentando aceite, como si se estuviera preparando para freírse. Winky gritó. Es culpa de Winky. Winky compró muy pocos ingredientes. Se golpeaba constantemente con una palangana. Esta escena hizo que los vasos sanguíneos de la profesora McGonagall se contrajeran. Especialmente viendo que el aceite de Nock ya estaba caliente, rápidamente usé su varita para deshacerse de la olla de aceite. Suficiente. Su grito logró que estos elfos domésticos detuvieran su comportamiento autolesivo. La atmósfera quedó en silencio por un momento. Profesora McGonagall. Por favor, castigue al inútil de Nock. Nock, el jefe de cocina, gritó y corrió hacia McGonagall. Los demás elfos domésticos hicieron lo mismo, dándole un dolor de cabeza a los dos grandes magos. Albus se aclaró rápidamente la garganta. Nock, necesito que envíes inmediatamente a los elfos domésticos a reabastecer los ingredientes y preparar el desayuno para los jóvenes magos hambrientos lo antes posible. Nock lo hará. La vieja Nock, con lágrimas en los ojos, se giró y ordenó. Nana. Vic. Dumbledore suspiró en silencio. Eran casi las 8, muy cerca de las clases de la mañana. Todo lo que podía hacer ahora era pedirle a los elfos domésticos que compraran urgentemente los ingredientes. Ellos, siendo expertos en apariciones, deberían hacerlo por un tiempo. Lo siguiente sería tratar con el culpable, pensó, desviando la mirada hacia ese rincón. Penny juró que no tenía ninguna intención de comer todos los ingredientes. Originalmente tenía intención de dejar la mitad, pero se olvidó mientras comía. Lo que era aún más aterrador era que sentía que esto estaba lejos de ser suficiente para satisfacer su hambre. Al darse cuenta de que había comido sin darse cuenta de todos los ingredientes, Penny inicialmente quiso escapar. Pero antes de que pudiera escapar, quedó atónita por las acciones de los elfos domésticos. Solo porque comí todos los ingredientes, se están autolesionando frenéticamente. Los 8 ojos de Penny se abrieron de par en par. Dios mío, esto parece realmente doloroso. Me siento culpable por mi glotonería. Mientras Penny pensaba esto, el anciano de barba blanca se acercó a ella. Quizás necesitamos hablar. 20 Los pensamientos de Dumbledore. Más capítulo 20 Los pensamientos de Dumbledore. ¿Por qué le habla al aire y o a la pared? Mientras Penny pensaba, la otra parte volvió a hablar. Este imago araña pequeña que de alguna manera se coló en la escuela, añadió Dumbledore cortésmente, en señal de respeto. Entonces me estaba hablando y me está hablando. Penny gritó para sus adentros. La habían descubierto. La iban a diseccionar. La iban a desmembrar. No. Me niego rotundamente a que me desmembren. Luego se preparó frenéticamente para escapar. Pero en el momento en que dio el primer paso, se detuvo. Dumbledore vio su movimiento y nosotros su varita para inmovilizar a Penny. Necesitamos una conversación tranquila, su tono era muy tranquilo. Bajo la mirada sorprendida de la profesora McGonagall, Dumbledore tomó un recipiente y puso a Penny dentro. Albus. McGonagall estaba claramente desconcertada por sus acciones. Él sonrió y respondió. Esta conversación también te necesita, Minerva. Pero y ni siquiera yo sabría hablar el lenguaje de las arañas, y aunque este pensamiento cruzó la mente de McGonagall, ella lo siguió obedientemente hasta la oficina del director. Pasaron la estatua de piedra de la bestia, protegida con contraseña, y llegaron a la cima de la torre del director en el castillo de Hogwarts. La oficina aquí tenía un diseño de cúpula circular, rodeada de ventanas mágicas panorámicas con vista a todo el campus. Penny observó la oficina del director a través del contenedor. Vio retratos mágicos en movimiento colgados en las paredes. Por sus nombres y vestimentas, supuso que probablemente se trataba de directores anteriores. El anciano de cabello blanco se sentó en la silla de la oficina y se presentó. Soy Albus Dumbledore. Movió el contenedor y levantó el hechizo de inmovilidad de Penny. Por favor, perdone la brusquedad de un director cuando está preocupado por la seguridad de sus estudiantes. Penny movió sus extremidades de artrópodo. Ella había renunciado a escapar porque no tenía sentido. Además, la sonrisa de Dumbledore le pareció muy amable a Penny, y por supuesto, lo más importante era que ella no quería volver a quedar inmovilizada. Oh, Dios mío, es una pequeña acromántula. ¿La nueva mascota de Albus? Probablemente sea para alimentar al Fénix. Ella se estremeció, oyendo vagamente a las personas en los retratos hablando, aparentemente sobre ella. ¿Puedes comunicarte con nosotros? Preguntó Dumbledore. Penny Parker tejió palabras con su seda. Como puedes ver, solo soy una araña inofensiva, así que por favor no me desmembres. Ella oró en su corazón.
El director sonó levemente y sus ojos eran burlones. Una araña inofensiva no vaciaría Hogwarts de su comida de la noche a la mañana. Penny se sintió avergonzada y miró a su alrededor en busca de cualquier agujero. Luego ella se disculpó honestamente. Lamento mucho haberme comido toda tu comida. No pensé que esos pequeños elfos domésticos se harían daño por ello. Penny tejió su seda con cautela. Y estoy dispuesta ya a compensar y dentro de mis capacidades y si es posible. Pero sus movimientos eran tan lentos que parecía que no estaba dispuesta en absoluto. Y para una araña tan pequeña, ¿cuáles eran exactamente sus capacidades? ¿Ayudando a atrapar pequeños insectos voladores en la escuela? Sin embargo, aún así, sus palabras superaron un poco las expectativas de Dumbledore. Porque esta pequeña acromántula se estaba disculpando. Y llamó a los elfos domésticos pequeños elfos domésticos, se sintió culpable por sus heridas e incluso estuvo dispuesta a pagar un precio por ello. Dumbledore creía que en este mundo mágico, había muy pocas personas a las que les importaban los elfos domésticos, y mucho menos que éste fuera una acromántula. Tengo una pregunta, le informó cortésmente el director. Después de recibir el por favor, pregunta de la pequeña araña, se ajustó las gafas. ¿Eres humano o una acromántula? Penny respondió sin dudarlo. Soy humana. Aunque su pequeño cuerpo actual tenía una misteriosa conexión con una acromántula. Pero ella era un ser humano genuino y al menos lo era hace unos días. Gracias por su respuesta, dijo. Luego no dijo nada más, inconscientemente tomó un Fixing with B, pero luego detuvo su mano. Porque el Fixing with B en su manga no era un Fixing with B en ese momento. Y así volvió en sí. Pareció suspirar y luego inhalar. Dumbledore preguntó. ¿Sabes lo que estoy pensando? Penny meneó su cabeza de araña. Estoy pensando que quizás Hogwarts necesite un estudiante transferido. Antes de que Penny pudiera entender esta frase, el grito de sorpresa de la profesora McGonagall llegó desde atrás. Albus. ¿Quieres admitir como estudiante a una acromántula que ni siquiera puede hablar? La profesora McGonagall, que conocía bastante bien al director, vio claramente las intenciones de Dumbledore. Las palabras como estudiante desconcertaron instantáneamente a Penny. Entonces pensé que esta podría ser una oportunidad para aprender magia. El director afirmó. Tienes razón, necesitamos encontrar una manera de comunicarnos, y por supuesto, no con seda. McGonagall abrió la boca para decir algo, entonces vio al director entregarle el libro de admisión. Lentamente leyó el nombre. Penny Parker y... La pequeña araña pareció oírlo. Hola. Los ojos de McGonagall se abrieron cuando vio su respuesta. Ella volvió a mirar a Dumbledore, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Esto es irreal? Ella realmente dudó de la pluma de aceptación y del libro de admisión. Albus se encogió de hombros, como diciendo. Sabes que esto no puede ser falso. Bajó la mirada y se encontró con la mirada de Penny. Pensemos juntos en cómo puedes comunicarte mejor con nosotros e incluso, volver a ser humano. Al escuchar estas palabras, los ojos de Penny Parker inmediatamente se llenaron de anticipación. Antes de eso, necesitamos entender más sobre cómo te convertiste en araña, dijo Albus. No sé, simplemente abrí los ojos y apareció en el bosque negro afuera, convertido en una araña y Penny no mentía. Rara vez lo hacía. Albus tarareó y reflexionó para sí mismo. Había una magia en el mundo mágico que podía ver los recuerdos de los demás. Siempre le disgustó entrar en la privacidad de los demás a menos que fuera absolutamente necesario. Porque tampoco le gustaba que otros entraran en su privacidad. Penny vio que la otra parte no hablaba, así que lentamente tejió más seda. Escuché a los estudiantes decir que eres el mago más grande de este siglo. Tienes más conocimiento que yo, especialmente sobre por qué me transformé de humano en araña. Albus sacudió suavemente la cabeza ante el elogio de Penny. Lo siento, no sé por qué. No tienes ningún poder de maldición. Penny Parker inmediatamente se desanimó otra vez. Al ver esto, el director miró a McGonagall. Minerva, ¿cuál es tu sugerencia? Un humano convirtiéndose en araña. McGonagall suspiró, frotándose la frente. Solo pensé en Animagus, podemos intentarlo. Le pareció recordar que un tal Gryffindor una vez le preguntó a Animagus. Pero Albus la corrigió con insistencia. No es una araña común y corriente, sino una acromántula. Una acromántula, la profesora McGonagall hizo una pausa, de repente se dio cuenta. Un animago no puede transformarse en una criatura mágica y cuando Hermione vio a Penny, ya era de noche. 21 Mirto más capítulo 21. La chica Momocane. Hermione llevó a Penny al baño de chicas del segundo piso porque allí había un fantasma llamado Myrtle.
Myrtle no era muy popular, y tampoco era muy popular entre los otros fantasmas, por lo que normalmente estaba vacío. Dios mío. ¿Sabes que te he estado buscando todo el día? Acusó Hermione a Penny en voz alta. Penny se postró rápidamente. Perdóname, por favor. No aguantaba el hambre y fui a los túneles de la cocina a robar comida. De repente, Hermione recordó el desayuno que los jóvenes magos casi no pudieron comer esa mañana. Conectándolo con Penny devorando una docena o dos de porciones la última vez en el gran comedor, podría ser lo mismo esta vez. Lamento no haberte encontrado a tiempo, pero en realidad, el director y el profesor me atraparon. Penny se arrodilló sobre sus patas traseras, levantando y juntando sus patas delanteras, con un aspecto muy lamentable. Hermione inmediatamente dejó de lado sus sospechas y su expresión se volvió preocupada. ¿Te atrapó Dumbledore? ¿Cómo escaparte? ¿Estás bien? ¿Estás herido? Oh, amable Granger. Penny se sintió profundamente conmovida por su preocupación y rápidamente corrió a abrazar su dedo. Estoy bien, el director y la profesora McGonagall dijeron que me ayudarían a volver a convertirme en humano. Hermione se sintió aliviada al oír esto y sonando, diciendo. ¿Te creen? Esas son realmente buenas noticias. Entonces, ¿puedes moverte libremente ahora o qué? Preguntó el joven mago con curiosidad. Les dije que tengo un lugar donde quedarme, al menos mientras sea solo una araña, no quiero dejarlos tan pronto. Porque fuiste la primera persona que me ayudó cuando llegué aquí. Hermione estaba un poco sorprendida de que Pequeña Araña no la hubiera abandonado, y estaba encantada con sus palabras. Era como si alguien más hubiera descubierto accidentalmente un secreto propio, pero el secreto todavía le pertenecía solo a ella. Gracias, Penny dijo Hermione frunciendo los labios. Oye, no robes mis líneas, joven mago astuto. Penny levantó una pierna, fingiendo indignación, y logró hacer reír a Hermione. Al mismo tiempo, también atrajo la otra presencia en el baño. De repente, el agua salpicó desde uno de los cubículos y un fantasma emergió del baño. Penny solo vio a una chica con coletas, gafas gruesas y flequillo, que se acercó a ellos y gritó. Ya basta. Primero, está esa maldita leyenda de Myrtle, y ahora hasta un bicho se atreve a acampar a sus anchas por mi territorio. Este cambio arrepentido sorprendió tanto a Hermione como a Penny. Hermione presentó rápidamente. Ella es Myrtle. Myrtle, ella es mi amiga Penny Parker y quería presentarla. Entonces Myrtle montó a Penny con una expresión indiferente. Ella le dijo a Hermione en un tono exagerado. Oh, lo sé, por supuesto. Después de todo, ni siquiera te dignaste a reconocer mi existencia, y ahora te haces amiga de un bicho. Señorita sábelo todo. Hermione se quedó sin palabras por un momento. Myrtle probablemente se refería a cómo había ignorado su último Halloween, estando demasiado ocupada llorando. El joven mago le explicó a la araña. En realidad, Penny es humana. Simplemente se volvió así por alguna razón. Así que ustedes dos, humanos, están charlando alegremente en mi territorio. ¿Qué significa eso? Se burló Myrtle. Entonces ella gritó. ¿Es solo porque soy Myrtle? Después de terminar, se inclinó frente a Penny y leyó el contenido. Porque fuiste la primera persona en aceptarme cuando llegué aquí. Que le leyeran en voz alta era un poco embarazoso, por lo que Penny rápidamente se puso a escribir en la web. Esta acción disgustó a Myrtle. Oh, ¿qué tiene eso de bueno? Luego se volvió hacia Hermione y le dijo. ¿Por qué no me pediste mi opinión? ¿Quieres decir que una araña es más interesante que yo? Mientras hablaba, de repente sintió autocompasión y empezó a caer grandes lágrimas. Ninguno de ustedes quiere ser mi amigo. Penny descubrió su personalidad como un poco extraña. Sin embargo, al recordar sus propios años de escuela secundaria y preparatoria, cuando era igualmente sensato e inseguro, comprendió de alguna manera la rareza de Myrtle. Myrtle claramente solo quería atención. Penny escribió. Myrtle, soy Penny Parker y estoy feliz de ser tu amiga. Myrtle dejó de sollozar, vio la escritura en la telaraña y maldijo. Cállate, monstruo de 8 patas. Si vuelves a hablar, te tiro por el desagüe. Penny se retractó de lo que acababa de decir sobre entender a Myrtle. Lo siento, no la entendía en absoluto. Hermione dijo rápidamente. Myrtle. Todos vinimos aquí específicamente porque queremos ser tus amigos. Es así. El gesto de cubrirse la cara y llorar se detuvo, y miró con sospecha a Hermione y Penny. El joven mago afirmó. Sí. Por supuesto que lo es. Estamos tratando esto como nuestra base secreta, porque tú también estás aquí, ¿verdad, Penny?
Recibiendo la señal de la mirada de Hermione, a pesar de estar un poco enojada porque Myrtle la llamaba monstruo de 8 patas. Penny todavía respondió positivamente. Sí. Después de todo, ella era una adulta, se consoló Penny. Myrtle estaba encantada. Está bien, puedes continuar y yo también me uniré al chat. Pero al remover las cosas, Hermione se arrepintió y sintió como si ya hubieran discutido todo lo que necesitaba ser discutido. Afortunadamente, Penny continuó con el tema anterior. La profesora McGonagall dijo que podríamos intentar una transformación animaga inversa. Lo sabía. Exclamó Hermione emocionada, complacida de que el profesor hubiera confirmado su suposición. Todavía no están seguros de si esta magia puede ayudarme a volver a convertirme en humano. Penny no quería darle demasiadas esperanzas, si el método de la profesora McGonagall no tenía éxito al final, al menos alguien todavía cree que alguna vez fui humana. Penny pensó con optimismo. Pobre criatura fea. Si vas a ser un monstruo feo de 8 patas para siempre, puedo darte un baño aquí. Myrtle soltó una risa áspera. El humor de Penny se desplomó. ¿Esto suena de buenas intenciones? Ah, y Penny es de origen muggle, como nosotros. Hermione recordó esto e intentó usarlo para estrechar su relación. De hecho, al escuchar las palabras de Granger, Myrtle hizo una pausa. Sus ojos parecían llenos de lástima. Eso es realmente un desastre. Entonces, de repente, se cubrió la cara y gritó. No. Me estás haciendo recordar aquella vez. Penny miró a Hermione en busca de ayuda. Interrogación de cierre. Hermione hizo un gesto con la mano, indicando que no le importara, y susurró. Ella es así a menudo, estará bien en un momento. Mientras decía eso, Myrtle rápidamente detuvo su tristeza. Ella giró en el aire. De todos modos, siempre eres bienvenido aquí, primer año Y. Araña. Tal vez el hecho de que Penny fuera hija de Muggles hizo que Myrtle cambiara un poco su actitud, al menos no la llamó un feo monstruo de 8 patas. Jejeje, Myrtle soltó otra risa estridente. Entonces ella espetó. No tengo paciencia para tus tonterías. Cállate. Ella funcionaba ágilmente al baño. Hermione se encogió de hombros. Parece estar de buen humor. Ella también parece, ¿no del todo normal? Preguntó Penny con cautela. Tal vez, Hermione habló brevemente un poco sobre lo que sabía de Myrtle. Porque una vez fue ridiculizada por otros magos y corrió al baño de chicas a llorar, luego tuvo un accidente, igual que la última vez. En ese momento, quizás recordando los mocos del troll, no continuó. Penny estaba un poco curiosa pero no presionó para obtener más detalles. 22 Aragot más capítulo 22 Aragot. Este es el 10º episodio del documental de Penny Parker. Es lamentable informar a todos que Penny Parker ha estado viviendo en Hogwarts durante más de una semana y aún no se ha convertido nuevamente en humana. La única buena noticia es que ha estado muy bien cuidada estos últimos días. Ajá, porque la cocina subterránea está abierta para mí. Vale la pena mencionar que la lección de vuelo de Hermione salió muy bien. Con la ayuda de mi telequinesis, ahora puede volar sola. Penny apoyó sus 2 patas delanteras detrás de su cabeza, dejando al descubierto sus colmillos con una pata delantera libre y cruzando una pata trasera sobre la otra. Aún así, todavía tenía 3 piernas libres. Sin embargo, a pesar de mostrar sus colmillos, no pudo dejar que la hoja de mandrágora que tenía en la boca se cayera. Se dice que esta es una parte indispensable de un cierto ritual de transformación en la magia. Mundo, y debe permanecer en su boca durante un mes entero. Penny no quería renunciar a ninguna posibilidad de volver a convertirse en humana. Aunque eso hizo que comer fuera excepcionalmente difícil para ella, solo redujo ligeramente su velocidad al comer. Estos últimos días, además de acompañar a Hermione a clases y aprender sobre el mundo mágico, pasó más tiempo comiendo para recuperar su energía agotada. Sin embargo, a medida que su energía se recuperaba, también empezaron a suceder algunas cosas extrañas. Por ejemplo, despertarse en mitad de la noche y descubrir que ha abandonado la escuela en un momento desconocido, apareciendo en la entrada del bosque prohibido. O, ocasionalmente, escuchas sonidos extraños pero miras a nuestro alrededor y no encuentras ninguna fuente. Incluso había un deseo de escapar de la escuela y volver a casa. Igual que ahora pero quiero volver a Nueva York, no al bosque prohibido. Penny encontró su cuerpo moviéndose por sí solo, sin control y a gran velocidad hacia el bosque prohibido. Por fin ya no puedo resistirme más. Ella como observar sus varias redes se balanceaban y la lanzaban torpemente por una ventana de Hogwarts. Sí. ¿Quién controla este cuerpo? Esta habilidad es terrible.
Penny, que había caído de trasero, se quedó interiormente. Eran las 8 de la noche, justo cuando los jóvenes magos terminaron de cenar. También era la época en que los animales nocturnos salían a buscar comida, por lo que el bosque prohibido por la noche era aún más peligroso que por la mañana. Al ver que el bosque prohibido se acercaba cada vez más, Penny renunció por completo a luchar. Después de entrar rápidamente al bosque prohibido, su cuerpo se precipitó en una dirección. Poco a poco comenzó a percibir un leve olor a pescado, además del olor a hojas en procesamiento y tierra inherente al bosque prohibido. Penny se dio cuenta de que había entrado en una cueva. Y en esa cueva el olor a pescado se hacía cada vez más fuerte. Era como una malla de hierro oxidada empapada bajo una intensa lluvia durante 3 días, envuelta en musgo podrido, mezclada con unas pocas tenues briznas de aroma a almendras amargas. Justo cuando se preguntaba por ese olor, Penny vio la pata de araña más grande que había visto en su vida. Se estima que esta pata de araña, cuando está completamente extendida, mide membrillos. Su torso musculoso estaba cubierto por una capa de pelaje denso, de color negro como la tinta, con una fina mucosidad filtrándose a través de los pelos. La razón por la que Penny solo describió la pata de la araña fue que, para la actualmente diminuta Penny, la araña gigante era casi demasiado grande para verla. ¿Qué? Penny sintió que su corazón se detenía. Ella pensó que incluso si volviera a convertirse en humana y se parara frente a esa araña, seguiría pareciendo diminuta. Entonces, ¿me controla esta araña? ¿Por qué? Mientras se preguntaba en su corazón, la araña gigante dio un paso adelante. Solo ese paso hizo que el suelo temblara ligeramente, tal vez Penny era demasiado pequeña, por lo que su percepción era mayor. También debido a este paso, Penny descubrió que el olor a sangre provenía de él. Y a través de la tenue luz de la luna que brillaba en la cueva, vio su apariencia completa. Su espalda estaba muy arqueada, como un árbol antiguo partido por un rayo, y la dura armadura en las articulaciones de sus extremidades brillaba con un brillo metálico. Lo más aterrador eran sus 8 ojos. Estaban dispuestos en un trapezoide invertido sobre su cabeza triangular, con 2 ojos principales del tamaño de un cuenco en el centro, brillando con pupilas verticales de color ámbar. Cuando sus pupilas se contrajeron, eran delgadas como espadas y el blanco de sus ojos estaba cubierto de venas inyectadas en sangre que parecían telarañas. Los 3 ojos más pequeños a cada lado eran tan profundos como la obsidiana y emitían un tenue brillo rojizo en la oscuridad. Siseó, y Penny entendió. El líder y quiere verte. ¿No eres tú el líder? A Penny no se le ocurrió poder comunicarse con las arañas. Después de todo, ella misma se había convertido en una araña. Lo que más la sorprendió fue que esa aterradora criatura que tenía delante no era el líder. Lo que significaba que había una existencia aún más aterradora que este gran tipo frente a ella. El tipo grande no respondió a la pregunta de Penny, ya sea porque no quería molestarse con ella o porque no entendía lo que Penny estaba diciendo. Su sentido arácnido no le advirtió del peligro, así que Penny confió en su sexto sentido. Siguiendo al gran hombre más adentro de la cueva, ya no había luz allí. Sin embargo, para Penny, que tenía visión nocturna, esto no era un gran problema. Lo que más le preocupaba era quizás que su visión nocturna mostraba claramente que en los rincones de esta cueva, años de restos fundidos se amontonaban formando pequeñas montañas. Los exoesqueletos quitinosos se descompusieron en la humedad, emitiendo un olor a pescado similar al de las cáscaras de camarones podridos. Esto le dio a Penny una comprensión más concreta de las arañas como criaturas. Incluso Spider-Man, era solo un humano con habilidades de araña. Para Spider-Man poder experimentar de primera mano el entorno en el que vive una araña fue algo verdaderamente único. Después de caminar un rato, finalmente llegaron a su destino. Penny vio un cuerpo enorme acurrucado en un nido. Si miraba con atención, también podía ver que sus 8 ojos estaban llenos de cataratas blancas y nubladas, como pus solidificado que cubría sus globos oculares. Las membranas estaban cubiertas con patrones negros que parecían telarañas, que en realidad eran innumerables parásitos diminutos que se retorcían en su interior. Su pelaje hacía tiempo que se había desvanecido, dejando solo unos pocos mechones escasos. Sus 8 patas estaban incluso retorcidas hasta el punto de ser irreconocibles. Mientras Penny lo miraba fijamente, con el aspecto de una araña muerta a la que solo le quedaba un caparazón, él dejó escapar una voz ronca y baja. Mi hijo. Penny estaba sorprendida. Esperar. Él no habla el lenguaje de las arañas. Está hablando inglés. Penny se sorprendió una vez más. Esperar. ¿Se refiere a mí como su hijo? Entonces las arañas también pueden hablar idiomas humanos, pero ¿por qué yo no?
Hijo mío, la colonia te ha esperado durante mucho tiempo, y yo te he esperado durante mucho tiempo. Su discurso era lento, tal vez porque se acercaba a su fin, o tal vez no dominaba tan bien el lenguaje humano. ¿Quién eres tú? Penny susurró. Aragot. Sus 8 ojos sin vida se fijaron en Penny. ¿Por qué dices que soy tu hijo? Aunque solo con mirarlo parecía estar bien decir que Penny era su hija, después de todo, ambos parecían la misma especie. Yo te di la vida. Eres de nuestra colonia, dijo Aragot con calma. Penny estaba confundida y esperaba que él le explicara más. ¿Qué significa eso? Aragog, sin embargo, no entendió su confusión y continuó. Mi vida está llegando a su fin, pero la antigua criatura más temida por las arañas aún duerme en el castillo. Está a punto de despertar y nuestro veneno es inútil contra él. Amenaza la supervivencia de la colonia de arañas. Hija mía, tú eres la esperanza que dejo para la colonia. 23 No soy un humano. Más capítulo 23 No soy humano. Penny comenzó a analizar el significado de sus palabras. Antes, mientras investigaba en la biblioteca con Hermione, se había encontrado con descripciones de acromántulas. Las acromántulas no son criaturas mágicas que evolucionaron de forma natural, sino más bien productos de la crianza de magos. Según Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, son arañas gigantes criadas por magos para proteger tesoros. Más tarde, por ser demasiado peligrosos, fueron abandonados en la naturaleza. Básicamente, los humanos no saben mucho sobre las acromántulas y nadie está dispuesto a estudiarlas, excepto para usarlas para hacer pociones. Así que, en realidad, nadie en el mundo mágico debería saber a qué criatura antigua Aragog decía temer más. Sin embargo, considerando los depredadores naturales de las arañas, no son más que pájaros, lagartijas, ranas, sapos o serpientes. Espera, originalmente era humana, pero ahora, por alguna razón desconocida, me convirtió en araña. ¿Cómo podría ser la esperanza de tu especie? Crees que eres humano, pero incluso si tu apariencia alguna vez fue humana, no puede cambiar el hecho de que la sangre de araña fluye por tu cuerpo. Ayei parecía tener razón. Porque el propio Spider-Man poseía los genes de una araña mutada. Penny, rápidamente convencida, decidió no discutir. Está bien, estás controlando mi cuerpo, ¿quieres que haga algo? Elimínalo y luego, cuando muera, conviértete en el líder de la especie. Penny, sin embargo, meneó la cabeza, mostrando lo que había aprendido de los libros. Las acromántulas son criaturas extremadamente peligrosas. Atacarán preventivamente a los humanos. No puedo ayudar a una criatura tan feroz, y mucho menos convertirme en su líder. Aragog estaba muy disgustado con su respuesta. Pero a él mismo le quedaban pocas fuerzas. Para decirlo con dureza, apenas se aferraba a la vida. Continuó lentamente. Nunca he atacado ni dañado a los humanos. La especie necesita sobrevivir, y la sangre humana es el mejor alimento para las arañas jóvenes. Incluso si no has hecho daño a los humanos, tu descendencia es demasiado peligrosa. Al ver que ella seguía reticente, los quelíceros de Aragog exclamaron enojados. Tú también eres mi descendencia. Detrás de él aparecieron innumerables ojos rojos. Resultaron ser cientos de arañas, tanto adultas como jóvenes, silbando. Estaban simplemente esperando su orden y se lanzarían hacia adelante. Esta escena hizo que a Penny se le erizara el cuero cabelludo. A pesar de esto, ella respondió débilmente. Soy humana. Al escuchar su terquedad, Aragog se calmó. Esta es tu verdadera forma, tu verdadera apariencia. Una vez, también pensé que era humano, pareció recordar algo Aragog. Pero no pude usar la magia para volverme humano como tú. Penny se quedó un poco sin palabras. Aragog quería decir que su apariencia humana se mantenía por magia. Ella estaba algo exasperada. Pero yo no sé magia. ¿De dónde viene tu poder? Replicó Aragog. De mí misma, respondió Penny. Aragog, sin embargo, dijo. Pero cuando pierdas todo tu poder, no podrás mantener la magia que te convierte en humano. Penny estaba sorprendida. Pero ella todavía insistió en ser humana, aunque Aragog tenía mucho sentido. Después de mi muerte, solo tú podrás salvar la especie de la extinción. Ya sea que provenga de humanos o de esa criatura antigua. Si posees fuerza absoluta, la especie seguirá tus instrucciones. Aragog dijo esto antes de dejar ir a Penny. Penny sabía lo que significaba. Aunque Aragog nunca había dañado a los humanos, claramente podría haber controlado a su descendencia para que no se alimentara de ellos, pero lo toleró. Causando la muerte de muchos humanos inocentes. Desde otra perspectiva, quizás esto fue una indulgencia de los padres. Penny no podía entender.
Más que estas cosas, lo que dijo Aragog sobre que la araña era su verdadera forma la hizo reflexionar aún más profundamente. En el camino de regreso, Penny decidió borrar las imágenes de su experiencia en el bosque prohibido. Este vídeo no debería subirse, dañaría el prestigio de Spider-Man, ¿no es indignante? ¿De verdad dijo que no era humano? En la habitación donde se encontraba el espejo de Oset, Penny le contó sus problemas a Gwen en el espejo. Gwen todavía estaba en el mismo estado que cuando salió de la habitación la última vez. Todavía estaba conectada telepáticamente con Penny. Pero como dijo Aragog, ¿te conviertes en araña cuando pierdes toda tu energía? Sus palabras dejaron a Penny sin saber cómo refutar, tal como le había pasado cuando se enfrentó a Aragog. Está bien, está bien. No discutiremos si soy humano o araña. Penny escapó rápidamente de la trampa de la autojustificación y ya no se molestó más en ello. Entonces dices que también es indignante hacerme el líder de las acromántulas. Miren mi pequeño cuerpo. Miren a él y a sus hijos. Eso es un tanque. Pero si te conviertes en el líder, puedes controlarlos para que no lastimen a los humanos, lo que también parece algo bueno, dijo Gwen. Ahí ahora Penny se quedó completamente sin palabras, y luego comenzó a considerar cuidadosamente las opiniones de Gwen y Aragog. Unificar las acromántulas del mundo mágico y parece un buen objetivo. Al ver que era muy receptiva a los consejos, Gwen suena levemente. Antes de eso, ¿por qué no averiguar primero qué quería decir Aragog con la magia que mantiene la apariencia humana? Como era mugle de nacimiento, el conocimiento de Penny en esta área era relativamente pobre. Quizás el animago la profesora McGonagall mencionó la magia de transformación. Aragog habló de, y la profesora McGonagall era una autoridad en esa área. Confiar en ella era mejor que andar a tientas por su cuenta. Además, había pasado casi una semana desde que comenzó a sostener esa hoja, por lo que rendirse a mitad de camino sería un desperdicio. Bien. El problema está resuelto. No importa si soy humano o araña. Mientras mi ser interior sea siempre humano, entonces soy humano. Penny concluyó rápidamente y luego pasó al siguiente tema. Necesito tu ayuda, Gwen, me encontró con un problema. Penny sabía que Gwen se especializaba en bioquímica en la universidad. Había recibido múltiples becas y sus artículos incluso fueron publicados en el New York Science Journal. Muchos profesores la elogiaron efusivamente, e incluso lucharon por conseguir que fuera de su asistente de investigación. Si no hubiera conocido a Spider-Man, su vida habría sido muy brillante. Penny volvió a la realidad, sacudiendo la cabeza para deshacerse de la energía negativa. La propia Penny se especializó en química física, lo que complementaba perfectamente a Gwen. Ella buscó la ayuda de Gwen porque quería crear una máquina que pudiera comunicarse con los humanos. Pero estar en un mundo desconocido y sin la investigación tecnológica correspondiente hizo que esta idea fuera extremadamente difícil para ella. La semana pasada, había recopilado algunos materiales del mundo mágico. Eran muy similares a los materiales de los mugles. Mundo y podrían probarse como sustitutos. La mayoría de estos materiales fueron proporcionados sin saberlo por el profesor. Snapé como un gesto amistoso. 24 Papay. Más capítulo 24 Papay. La idea de Penny era aplicar su principio previamente propuesto de resonancia sónica y de teoría de cuerdas a la investigación práctica. También estaba su artículo, Investigación sobre la evaluación entre el entrelazamiento cuántico y la percepción biológica, que ella había escrito. El enfoque principal fue cómo utilizar el entrelazamiento cuántico para conectar con los nervios biológicos o la percepción. Por ejemplo, el dispositivo de grabación que utiliza actualmente es una combinación de entrelazamiento cuántico y sentido arácnido. Aunque aquí falta tecnología para analizar materiales mágicos, el mundo tridimensional, el modo en que Penny habita después de transformarse en araña es mucho más sutil que cuando era humana. Con la ayuda de la psicoquinesis, la viabilidad de modificar materiales mágicos en productos tecnológicos sigue siendo muy alta. Unos días después, Aragog la encontró de nuevo. Él todavía controlaba bruscamente el cuerpo de Penny y la llevó a la guarida de la araña en el bosque prohibido. Antes de que Penny pudiera hablar, las primeras palabras de Aragog fueron: la colonia ya no capturará humanos. Parecía que no solo Penny se había dado cuenta de las cosas, sino también Aragog. Los humanos, aunque son el mejor alimento para las arañas jóvenes, no son indispensables. Hay otras criaturas en el bosque prohibido que pueden ser comidas. Comparativamente, para ellos es más importante la continuación de la colonia. Es una buena noticia. Penny se alegra de verlo. Después de hablar con Gwen, ella realmente no estaba en contra de convertirse en la líder de la acromántula.
Como Aragog la había buscado, Penny también tenía algunas preguntas que quería hacerle. Antes de aceptar convertirme en líder, por favor responda mis preguntas. Habla, dijo Aragog sin cambiar su tono. ¿Por qué quieres que sea el líder? Mi esposa y yo nos hemos reproducido durante décadas, poniendo innumerables huevos. Pero en estas décadas, solo tú has despertado la capacidad de comunicarte con los humanos, igual que yo, dijo Aragog. Penny se sobresaltó un poco. Solo cuando lo escuchó decir eso recordó que las arañas ponen huevos para reproducirse. Oh no. No estoy poniendo huevos. Penny se estremeció. Al verla en silencio, Aragog continuó. Después de que yo muera, solo tú en toda la colonia podrás liderar a los demás niños para que sobrevivan. Parece que este líder araña posee una inteligencia considerable. Penny, por supuesto, entendió el significado de Aragog. La comunicación es la habilidad más efectiva para evitar disputas, y solo Aragog y Penny poseen esta habilidad entre la colonia de arañas. Entonces, ¿por qué me identificáis como parte de vuestra colonia? Los linajes no mienten, la voz de Aragog era lenta y profunda. La magia ancestral trae una esperanza diferente a la colonia. Las estrellas te guían. Puedes ir al futuro como una araña joven, y también puedes regresar al pasado como una araña joven. Eso es demasiado complicado. ¿Puedes explicarlo de forma sencilla? Penny hizo una mueca. En pocas palabras, eres mi hijo, el último huevo puesto por mi esposa, Mossad, afirmó inequívocamente Aragog. De hecho, a juzgar por su capacidad para controlar el cuerpo de Penny, Aragog podría no haberle estado mintiendo. Entonces, ¿se supone que debo llamarlo papá? Un pensamiento apareció en la cabeza de Penny, pero un escalofrío la recorrió y le puso los pelos de punta. No, no puedo hacerlo. Solo vine aquí por accidente, por alguna razón desconocida que me hizo residir en este cuerpo. Mientras regresa a Nueva York, regresaré a mi propia época, a mi propio mundo. Entonces todo aquí será una pesadilla. El ex Spider-Man apretó un poco los dientes y no quiso afrontarlo. No discutamos si soy tu hijo. Solo quiero saber, ¿qué es la magia de transformación humana que mencionaste antes? No lo sé, dijo Aragog sin rodeos. Luego explicó lentamente. Aunque las acromántulas son productos de la magia, cómo usar la magia específicamente no es parte de la herencia de nuestra colonia. Las acromántulas en realidad no son criaturas que evolucionaron de forma natural, sino que fueron criadas artificialmente por magos. Penny había aprendido esto en los libros. El veneno de la acromántula es también uno de los venenos más potentes del mundo mágico. Deberías consultar a un mago, dijo Aragog concisamente. Penny reflexionó en un momento. Durante los días que pasó en la biblioteca con Hermione, era muy consciente de que no había magia en este mundo que transformara a las criaturas o animales en humanos. O mejor dicho, ningún mago estaba investigando cuentos asuntos. Por el contrario, existía la magia que transformaba a los humanos en criaturas o animales. Pero teóricamente ¿no podría esta magia también ser reversible? Es solo que la mayoría de los animales e insectos no tienen forma de comunicarse con los magos. Cuando se utiliza la magia, con mayor frecuencia se deriva del instinto o la herencia. Dicho de otro modo, incluso si la comunicación fuera posible, ¿qué mago de repente se ofrecería a enseñarles animagos, tratando así de ver si podrían transformarse en humanos? A los ojos de los magos, animagus puede ser magia que se transforma en un animal. De manera similar, a los ojos de los animales, el animago también puede ser mágico y transformarse en humano. Ya veo, entonces podría ser la única araña en el mundo mágico que actualmente practica magia de transformación humana. Porque mi cuerpo es una araña, pero mi alma es humana. Tales casos deberían ser extremadamente raros. Claro, todo esto es solo mi especulación. Una vez que uso con éxito a Animagus para transformarme en humano, eso demostrará que Animagus es una magia de cambio de forma, no solo una magia que convierte en un animal. Penny concluyó en su mente. En este punto, prácticamente no hubo más preguntas. Ella no se atrevió a profundizar en otros asuntos. Todo esperaría hasta que se transformara nuevamente en humana. La próxima vez que me llames, ¿podrías dejar de controlar mi cuerpo? ¿Por qué tus lanzamientos de telarañas son terribles? Penny se quejó con él. Aragog sospechó de una forma inusual. Si pudieras escuchar mi llamado, no te controlaría. Oh, lo que quería decir era que los sonidos que a menudo oía a mi alrededor eran sus llamadas. Penny de repente comprendió. Está bien, lo siento mucho, pero sabes, hay demasiados fantasmas en la escuela y pensé que eran sus voces.
Finalmente, después de aceptar la petición de Aragog de convertirse en el próximo líder acromántula, Penny regresó. Pero eso solo sucedería después de que Aragog muriera, y ni siquiera él sabía cuándo sucedería eso. También estaba ese antiguo enemigo que mencionó a Aragog, diciendo que estaba durmiendo en el castillo. Recientemente había detectado señales de su despertar, pero no sabía cuándo se despertaría por completo. Él no sabía nada. Así que Penny no tomó en serio a este antiguo enemigo. Había estado muy ocupada últimamente, yendo a casa de Gwen todas las noches para investigar cómo hacer el emisor de sonido. El progreso era bueno. Con la experiencia previa y la ayuda de Gwen, no debería llevar mucho tiempo lograrlo. Dumbledore mantenía una vigilancia constante sobre el desfile de Penny. Esto incluía sus viajes al bosque prohibido, a la habitación donde se guardaba el espejo de Oesed. Él quería comprender, pero tampoco quería que su interferencia provocara cambios indeseables. Porque no quería que sus malas decisiones condujeran al surgimiento de un tercer Grindelwald. Especialmente después de la advertencia de Firenze. Por lo tanto, prefirió esperar y ver. 25 Sonda más capítulo 25 Sonda. Fue solo cuando Penny entró en la habitación del espejo de Erised por 15ª vez que Dumbledore sintió que tal vez necesitaba intervenir. Llegó a la habitación en silencio y escuchó el débil silbido de la pequeña araña. Vio una pequeña araña blanca jugando con algo frente al espejo, con muchos ingredientes de pociones de Snape volando alrededor. Muy centrado. Dumbledore elogió su habilidad para controlar tantas cosas a la vez. Encantamiento de levitación perfecto sin varita. De repente, alguien habló desde atrás, sobresaltando a Penny. Detuvo sus movimientos de patas de araña y se giró para ver que era Dumbledore. Buenas noches, profesor, saludó Penny cortésmente, tejiendo seda con su telequinesis para formar las palabras. Buenas noches, respondió Dumbledore. Le pido disculpas por molestarla, dijo con suavidad y calma. Claro que no. Solo estoy haciendo unos pequeños adornos frente al espejo. El profesor ascendió, luego miró al espejo y preguntó. ¿Es una vista hermosa, no? Penny hizo una pausa y luego volvió a mirar a Gwen. Sí. Sonrió levemente y dijo. Pero lo que trae el espejo de Oesed es simplemente un sueño ilusorio. Solo refleja tus deseos más íntimos y, lamentablemente, estos no son la realidad. ¿Puedes ver lo que yo veo? Preguntó inmediatamente. No, después de todo, los deseos de cada uno son diferentes, sonrió Dumbledore. Luego miró a Penny. ¿Te importaría decirme qué ves? Un viejo amigo, dijo Penny de manera muy concisa. Lo entiendo, murmuró Dumbledore. Sin embargo, mi consejo es que no te hagas muchas ilusiones, ¿qué te parece? Mantuvo el respeto por su alumno. Penny no era una niña. Podía entender el significado de las palabras de Dumbledore. Lo haré, profesor, pero aún así llevará algún tiempo, dijo ella, mirando el artículo a medio terminar junto a sus patas de araña. Estoy haciendo un vocalizador. Dumbledore se acercó suavemente. Por supuesto, no tengo intención de impedirte venir. Sonrió. De vez en cuando, contemplar un bonito sueño también es un buen cambio de humor. Espero con ansias su producto terminado. Después de decir esto, Dumbledore salió de la habitación. Al ver su actitud desvergonzada, probablemente no caería en el hermoso sueño. Sin embargo, si más tarde veía a Penny realmente obsesionada con el espejo e incapaz de liberarse, o si realmente estaba haciendo algo peligroso y contra las reglas, entonces sí que sería el momento de que él hiciera algo. Penny vio al profesor salir de la habitación y luego se giró para mirar a Gwen en el espejo. Así que solo yo puedo verte, ¿eres producto de mi imaginación? Penny le preguntó a Gwen. Gwen arqueó una ceja. ¿Quién sabe? ¿Importa si soy real o tu imaginación? El exhombre araña hizo una pausa y luego ascendió. Gwen la observó en silencio y luego habló lentamente. Escucha, Penny Parker, nunca pensé que mi muerte tuviera algo que ver contigo. Si piensas que esto es una ilusión, te lo digo muy claramente. Yo, Gwen Stacy, una vez existí aquí. No por tu imaginación, sino porque quería aparecer ante ti y ayudarte cuando Spider-Man estaba más indefenso. Penny sonriendo amargamente en su corazón. Está bien, Gwen, gracias por consolarme. Tienes razón, no importa si es real o ilusorio. Porque nada de esto puede cambiar el hecho de que no te salvé. Aunque realmente existes en el espejo o en algún otro lugar, tú y yo ya no tenemos la oportunidad de vivir en el mismo mundo. Si eres una ilusión, entonces déjame disfrutar plenamente el tiempo que estás a mi lado. Erised Straero y tuve Cafroiton Wasi.
Esta es la inscripción tallada en el marco del espejo, que, leída al revés, significa, no muestro tu rostro, sino el deseo de tu corazón. Que Gwen Stacy volviera a la vida era el deseo de Penny Parker. Pasó otra semana, y los magos dieron la bienvenida a los próximos exámenes finales. Hermione había estado completamente abrumada durante este tiempo. Aunque había pausado su investigación sobre la transformación de Penny en humana, la revisión para los exámenes finales todavía la atormentaba. Habría que decir que ella se atormentaba a sí misma. Y de paso atormentó a Harry y Weasley. Durante este tiempo, además de repasar, Hermione también le contó a Penny la historia completa. Solo entonces se enteró de que el trío había tropezado accidentalmente con la segunda habitación, en el lado derecho del pasillo del cuarto piso, donde un perro de 3 cabezas estaba custodiando algo. Esto fue organizado por Dumbledore para proteger algo llamado la piedra filosofal. Ya los estudiantes se les prohibió específicamente entrar al corredor del cuarto piso. La piedra filosofal fue el máximo logro alquímico creado por el famoso alquimista Nicolas Flamel. Podría convertir metales básicos en oro y producir el elixir de la vida. Y la persona que intentaba robar la piedra filosofal era Snape, el secuestrador de Lord Voldemort. Lord Voldemort era el señor oscuro del mundo mágico. Todo esto lo aprendí de Hermione. Si fuera Penny con su pequeño cuerpo, debería poder pasar fácilmente a través de esa trampilla. Pero ya fuera transmutar metales en oro o en vida eterna, a Penny no le interesaba en absoluto. Comparado con esas cosas, debería prestar más atención a esto. Soy Penny Parker. La pequeña araña de color blanco plateado estaba parada sobre 2 patas y hablaba inglés. Resultó que el dispositivo vocalizador se había creado con éxito. Sin embargo, el momento y el lugar de la vocalización parecían un poco fuera de lugar. Penny estaba justo en el centro de la mesa del comedor. Ah. Es una araña. Está hablando. El grito de Weasley interrumpió el momento de Penny para lucirse. También llamó la atención de todos en el gran salón. Gryffindor otra vez. Es Weasley. Desde las cercanías se oían susurros de otras casas. Su grito incluso atrae la atención del profesor. Hermione jadeó. Harry se quedó estupefacto. Longbottom estaba temblando por todas partes. Seamus levantó su varita aturdida. Cálmate, cálmate. Penny intentó controlar la situación. Ella había salido corriendo sin parar del espejo de Oeset solo para darles una sorpresa. Pero parecía que solo hubo conmoción y ninguna alegría. Por favor, escuchan mi inglés fluido. Penny seguía presentándose emocionada. En ese momento, los búhos correos descendieron del cielo. Uno de ellos la notó y, después de entregarle la carta, inclinó la cabeza, extendiendo sus alas y voló hacia ella. Al ver que el pollo picado de cabeza redonda se acercaba cada vez más, Penny gritó. ¡Ah! No me comas. Granger volvió a la realidad y rápidamente agarró a Penny en su palma, abandonando el gran comedor. Dejando atrás a algunos jóvenes magos que habían escuchado hablar a Penny. Hermione corrió al baño de chicas en el segundo piso. Ufa, casi me convierto en el desayuno de un pollo molido. Gracias, Hermione, suspiró Penny aliviada. Pero la otra parte no estaba tan tranquila. Preguntó en voz alta. Penny. ¿Por qué hiciste eso? ¿Gritar tu existencia en voz alta en un gran salón lleno de magos? La pequeña araña hizo una pausa. Notó la expresión de Hermione. Tal vez porque no habló durante mucho tiempo. 26 Discusión con Hermione. Más capítulo 26. Discusión con Hermione. Escucha. No hay arañas en este mundo que hablen el lenguaje humano. Si hablas en el gran comedor delante de todos, causarás un alboroto. Acusó Hermione. Penny replicó. Por supuesto que hay arañas que pueden hablar el lenguaje humano. ¿Quién? Preguntó Hermione. Mi papá. Penny se equivocó y se corrigió. Me refiero al líder de la acromántula del bosque prohibido. Hermione no se comprometió con lo que dijo y continuó preguntando en voz alta. ¿Por qué te expusiste en el gran comedor? ¿Y por qué puedes hablar ahora? Llevo un mes muda. Así que hice una caja de voz. Solo vine a darles una sorpresa. Penny sintió que no había nada malo en sus acciones. Había estado escondida en la sombra durante demasiado tiempo. Y ella había hecho la caja de voz para este momento. Dumbledore me permitió presentarme en la escuela y prometió inscribirme como estudiante transferida, dijo Penny. Todos los profesores sabían de la existencia de Penny Parker. Si no iba a ser desmembrada, ¿qué razón había para ocultarse? ¿Estudiante transferida? Hermione rió exasperada. Los cursos de este año casi terminan. No tiene sentido que te inscribas ahora.
Penny, sin embargo, no podía comprender las emociones de Granger. ¿Por qué estás tan enojada? ¿Por qué discutes conmigo? ¿Qué hice mal? ¿Solo por presentarme en voz alta en el gran comedor? Hermione se mordió el labio. También se dio cuenta de que tal vez estaba demasiado agitada. ¿Por qué no lo discutiste conmigo? Tan pronto como dijo esto, Penny de repente se congeló. Entonces tuvo una epifanía. Me dejé llevar demasiado. Incluso si todos los profesores supieran de su existencia, no debería haber sido tan ostentosa. Por lo menos, debería haberlo discutido con Hermione antes de rebelarse. Como la primera persona que la ayudó incondicionalmente y como su primer amigo en la magia. Mundo. Debería haberle mostrado suficiente respeto. Penny dio un golpecito en el cerebro de Araña, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Lo siento mucho. Reconoció su error y se disculpó sinceramente. Su sinceridad le valió el perdón de Hermione. La joven bruja también se calmó. Y tienes razón, estaba demasiado agitada. Hermione Granjero. Aunque en este Hogwarts ella era conocida como la señorita Sabelotodo. Aunque tenía a Harry, el niño que sobrevivió, y a Ron de la familia Weasley a su lado. Aunque era querida por muchos profesores. Pero a veces se sentía sola. Quizás por su personalidad. Quizás porque otros jóvenes brujas y magos estaban jugando al ajedrez mágico mientras ella estudiaba en la biblioteca, lo que la hacía parecer fuera de lugar. Y quizás porque era casada de mugles. Aunque ella creía que ser nacida mugle no tenía ningún significado para el ridículo. Ella tampoco podía entender las distinciones de clases extremas en este mundo mágico. Lo único que podía hacer era ser ella misma firmemente. Entre sus pocos amigos, Penny Parker debería ser con quien estuviera más familiarizada. Aunque Penny apareció más tarde. Pero casi siempre estaban juntos, excepto en los momentos en que Penny desaparecía por un rato. Su acción arrepentida esta vez dejó a Hermione completamente perdida. Lo único que podía pensar en ese momento era llevar a Penny a un lugar seguro. Hermione preguntó. Entonces, ¿cómo hiciste esta caja de voz? Penny levantó una ceja, Penny lo imaginó ella misma. Los demás no pudieron ver sus cejas. ¿Ah? ¿Quieres saber? Se acarició la barbilla con una pata de araña. Esto podría ser un poco difícil. Pero eso encendió el espíritu competitivo del sabelotodo. Cuéntamelo. Quizás sepas qué es la ciencia. Preguntó Penny sugestivamente. Y comenzó a explicar qué era la mecánica cuántica. El sabelotodo escuchó con el ceño fruncido todo el tiempo. Después de unos 20 minutos, Hermione levantó la mano. Pausa un momento. Hizo un gesto pensativo. Penny, pronto tengo exámenes, así que este conocimiento no relacionado con los exámenes no es el momento de entrar en mi cabeza. Tienes razón. Coincidió Penny. Primero deberíamos ocuparnos de los próximos solicitudes finales. ¿Nosotros? Hermione captó el punto clave. Ajá, porque Dumbledore dijo que si apruebo los exámenes, puedo ser como ustedes y avanzar al segundo año. La joven bruja de cabello castaño todavía estaba un poco incrédula. ¿De verdad te vas a matricular ahora? Pero si apenas ha asistido a clases en todo el semestre. Penny movió una pierna. Son solo los exámenes teóricos. Las clases prácticas requerirán que vuelva a ser humano y compren una varita adecuada. Entonces, si apruebo los requisitos de magia práctica, realmente podré convertirme en un estudiante transferido, eso es lo que dijo Dumbledore. Estoy realmente preocupada por ti. Hermione pensó para sí misma que incluso ella podría no ser capaz de dominar todos los conocimientos aprendidos durante el año escolar en tan poco tiempo. Sin embargo, sus preocupaciones podrían ser un poco superfluas para el ex académico de Spider-Man. Porque Penny ya había estudiado por su cuenta los cursos teóricos del primer año. Incluyendo historia de la magia, astronomía y los conocimientos teóricos para clases prácticas. ¿Pero no dominas ya la magia sin varita? ¿Por qué esperas a convertirte en humano para comprar una? Preguntó Hermione. Por favor, todos dicen que esto es magia sin varita. Dijo Penny con un tono que despreciaba a la gente del campo. Este es mi superpoder. No, este es el encantamiento levitatorio, afirmó Hermione con firmeza. Penny negó con la cabeza. Solo soy una mugle, ¿cómo podría hacer magia? Tienes razón, pero este es el encantamiento levitatorio. No me hagas llamarte anticuada. Comenzaron a discutir de nuevo, peleándose sobre si la capacidad de Penny para hacer flotar los objetos era un superpoder o el encantamiento levitatorio. La primera clase de la mañana era pociones. Cuando Granger llegó al aula, el profesor Snape, con su expresión fría, se presentó ante ella.
Miró fríamente el hombro de Hermione. Penny estaba escondida allí. La mirada de Snape parecía preguntarse constantemente cómo convertirla en ingredientes para pociones. Penny Parker sacó un cerebro de araña y lo observó con cautela. A esta persona el trío la llamó el secuaz de Lord Voldemort. Precisamente por eso no tenía ningún reparación en robar materiales. Penny Parker, Dumbledore te está buscando. Resopló con frialdad. Se dio la vuelta y se alejó, volviendo al podio, como si mirarla de nuevo fuera a ensuciarle los ojos. Antes de irse, ella aún lo escuchaba murmurar. La acromántula seca puede estabilizar el alboroto mágico de las pociones y Penny se estremeció. Solo tomé algunos materiales en secreto, no hay necesidad de odiarme tanto. Si ella todavía fuera una niña de 12 años, probablemente tendría miedo de un profesor tan sombrío. Pero ella ya tenía veintitantos años y había visto todo tipo de villanos extraños. Ese rostro frío no tuvo ningún efecto sobre ella. Primero voy a buscar a Dumbledore, le dijo a Hermione. Luego abandonó el aula. Evitando aquellos retratos que creían que sus marcos estaban muy limpios, trepó a la pared. Después de que ella se fue, Harry, Ron, Seamus y otros también le preguntaron en voz baja a Hermione qué estaba pasando con la araña hablando en el gran comedor esa mañana. Pero como era la clase de Snape, no se atrevieron a hablar demasiado abiertamente. 27 malas noticias. Más capítulo 27 malas noticias. Penny Parker pasó por aquí entre suelos podridos y paredes moteadas. Ella pasó junto al polvo y los cabellos no identificados que parecían enormes a sus ojos. Se saltó el mecanismo para entrar a la oficina del director y en su lugar tomó un atajo. Esta era una ruta exclusivamente para Min y arañas. Penny se subió al escritorio del director con un hilo de telaraña. Respetado director, escuché que me estaba buscando. Dumbledore sostenía un documento. Vio la llegada de Penny y dejó la lupa en la mano. Parece que tu modulador de voz es muy efectivo. Es una herramienta mágica increíble. Es solo una pequeña pieza de tecnología Muggle. Aunque los Muggles no pueden usar magia, son muy buenos investigando estas cosas. Debería decirse, precisamente, porque los Muggles no pueden usar magia. Entonces ya no necesitas entrar en esa habitación, ¿verdad? Preguntó Dumbledore. Penny sabía que se refería al espejo de la habitación de Oesed. Ella estaba un poco insegura. Creo que todavía necesito una última noche. Dumbledore suena levemente, pareciendo aliviado. Eso es bueno, porque el espejo se necesita en otro lugar. Después de esta noche, moveré el espejo a otra ubicación. Está bien, respondió Penny. Y luego, sobre esta mañana. Dumbledore la miró con curiosidad. Estoy muy contento. ¿Pareces ansiosa por empezar la escuela? Penny estaba avergonzada. Esta mañana, simplemente estaba emocionada porque el modulador de voz estaba listo. Después del regaño de Hermione, ella se dio cuenta de su brusquedad. Entonces ella se disculpó nuevamente. Siento mucho haber causado conmoción, no te culpo. Dumbledore sonriendo. Haz lo que quieras. No creo que sea malo que los estudiantes quieran hacer amigos. Por supuesto, también hay que tener en cuenta los sentimientos de los demás. Fue el mago más grande de la magia. Mundo, lo suficientemente mayor para ser el abuelo de Penny. Penny respondió obedientemente. Entiendo, directora. Hablemos de lo siguiente. Dumbledore volvió a tomar el pergamino del escritorio, con aspecto algo impotente. Algo, no son buenas noticias para ti. Se ajustó ligeramente las gafas. Al ver su dificultad para hablar, Penny adivinó. ¿Podría ser que Snape descubrió que robé sus fragmentos de hueso de dragón y hierba Stardew? Pero si solo me llevé las migajas. Eso no le afecta. Dumbledore negó con la cabeza suavemente. No, él no sabe, eso es bueno. Penny respiró aliviada. Aunque no le tenía miedo a Snape, tampoco quería estar petrificada por él todo el día. No lo sabía, pero lo sabrá muy pronto. Dumbledore miró a Penny con impotencia. ¿Qué quieres decir? Mientras Penny todavía estaba pensando, vio a Dumbledore haciendo un gesto hacia los retratos en la oficina del director. Penny miró y vio que varios retratos estaban vacíos. ¿Qué demonios? Los exdirectores fueron a otros cuadros a difundir la noticia. Las arañas no deben ser discriminadas por los retratos. No soy yo quien teje telarañas en sus marcos. El corazón de Penny se llenó de protesta e indignación. Y el director también dijo en ese momento. En realidad, lamento informarle, señorita Parker, que los fondos de la escuela ya no son suficientes para cubrir sus enormes gastos de alimentación. /R//. Penny Parker quedó estupefacta.
Dumbledore estaba un poco indefenso. Hogwarts era solo un colegio. Si solo comieran unos pocos, una docena o incluso docenas de jóvenes magos normales, podrían arreglárselas. Pero una Penny Parker comía mucho, mucho más que docenas de jóvenes magos. El informe financiero mensual que acababa de revisar mostró que simplemente comprar ingredientes ya estaba cerca de ser deficitario y tuvo que reducir el suministro de alimentos de Penny. Si se trata de las 3 comidas diarias de un joven mago normal, o incluso de 10 comidas diarias, Hogwarts aún puede permitírselo, dijo Dumbledore. El significado en realidad era muy claro. Quería que Penny comiera menos. Lo entiendo. Penny parecía muy abatida. Aunque no era suficiente para llenarla, Dumbledore prometió proporcionarle 10 comidas. No son malas noticias, después de todo, la energía en su cuerpo se siente como si se hubiera recuperado en un tercio. Penny se consoló a sí misma, con la cabeza gacha. Dumbledore vio que sus 8 piernas se habían vuelto apáticas, así que dijo: también hay buenas noticias. La luna llena llegará en 2 semanas. ¿Qué significa? Penny levantó su cabeza de araña, con sus 8 ojos expectantes. En 2 semanas sabremos si podremos volver a ser humano, dijo el director. Por supuesto, siempre que el tiempo sea bueno ese día. Cuando Penny regresó al lado de Hermione, la clase de pociones ya había terminado. Penny tuvo mucha suerte de no encontrarse con Snape. Vale la pena mencionar que desde aquella ocasión sin precedentes en la que otorgó puntos a Gryffindor, Snape nunca volvió a agregar más. Tal vez las pociones posteriores nunca alcanzaron el nivel que él consideraba digno de puntos de Gryffindor. Un nivel super perfecto. Hubo un breve descanso antes de la siguiente clase. Los pocos se reunieron alrededor de Hermione en la sala común de Gryffindor. Para ser precisos, estaban reunidos alrededor de Penny, interrogándola con entusiasmo. Entonces, ¿te convertiste en araña por una maldición? Oh, crea una herramienta mágica. ¡Qué genial! Tu caparazón es realmente hermoso. Cada vez más estudiantes de Gryffindor se enteraron y pronto se expandieron por todo Hogwarts que la escuela estaba a punto de dar la bienvenida a un estudiante transferido araña. Cuando la historia de Penny llegó a oídos de Slytherin, disgustó a muchos magos de sangre pura. Se preguntaron si Dumbledore, que había aceptado su inscripción, era senil para tomar semejante decisión. Algunos incluso dijeron con condescendencia que Hogwarts estaba a punto de caer. Para realmente reclutar un insecto. Penny no sabía si estaba decayendo o no. En ese momento, ella y Hermione estaban ocupadas repasando, preparándose para los próximos exámenes finales. Porque en la biblioteca no se permitía hablar en voz alta y la sala común era demasiado ruidosa. Sin mencionar el baño de chicas en el segundo piso. No podrían estudiar allí. Entonces decidieron ir al césped afuera del castillo, eligieron un árbol y disfrutaron de la sombra que había debajo. Con el modulador de voz de araña, sus conversaciones también aumentarán. Al igual que su argumento anterior, también fue gracias al modulador de voz. De lo contrario, cuando Penny terminara de tejer su red, el ojo de la otra persona probablemente ya se habría calmado. ¿Sabes? La última vez que metí comida a escondidas en la cocina, Penny estaba contando sus hazañas heroicas. Hermione lo interrumpió. Sabía que eras tú. Fuiste tú quien casi provocó que todos los magos de la escuela pasaran hambre la última vez, ¿verdad? Fui yo. Penny fue la primera en admitirlo, luego sus patas delanteras hicieron un gesto de poner sus manos en sus caderas. Oye. Escúchame primero. Está bien, Hermione le hizo un gesto para que continuara. Superé muchos obstáculos para llegar a la cocina, Penny estaba a punto de describirlo vívidamente. Fue interrumpida nuevamente por la curiosa Hermione. ¿Te importaría decirme cuáles fueron esos muchos obstáculos que encontraste? Ese no es el punto. Penny estaba enojada. Pero ella aún así dijo honestamente. Los obstáculos fueron esos elfos domésticos que estaban tan ansiosos por limpiar cada mota de polvo. Si no tuviera cuidado, me golpearían sin piedad hasta la muerte y me arrojarían a la basura. Escúchenlo. No me vuelvan a interrumpir. De lo que voy a hablar son los elfos domésticos. No creerías lo que pasó. Luego, Penny le contó la tragedia que se presentó en la cocina. Solo verlo me dio un dolor fantasma. Fue realmente aterrador. A Hermione le costaba creerlo. Aunque había aprendido sobre las características de los elfos domésticos en los libros. Pero esta fue la primera vez que escuchó sobre autolesiones, como lo describe Penny. Eso era natural, porque estas cosas ya eran comunes en el mundo mágico y no era necesario registrarlas en libros.
28 El último lado. Más capítulo 28 El último encuentro. Por la tarde, Penny llegó a la habitación con el espejo de Oesed. Mientras ella se miraba en el espejo, Gwen en su interior la miraba fijamente. Hola, Gwen. Penny intentó parecer feliz. Hola, Penny. Gwen saludó y preguntó. ¿Qué tal tu debut hoy? Todo un éxito. Todos me rodeaban. Soy la araña más genial de toda la escuela. Penny se sentó frente al espejo. Todo esto es gracias a tu ayuda. Eres una estudiante excelente, a la que incluso un profesor universitario consultaría. Basta ya. Se rió Gwen y la reprendió. Lo hiciste todo tú sola, Penny. No podría haberlo hecho sola, dijo Penny, extendiendo las manos. Gwen meneó la cabeza y levemente. Solo soy una imagen reflejada en el espejo. Entonces, ¿estás admitiendo que eres falso? Penny aprovechó la oportunidad. ¿Quién dice que una imagen no puede ser real? Replicó la chica rubia. Ve y pregúntales a otros, ¿de quién es el espejo que habla? La pequeña araña levantó las manos en señal de rendición. Está bien, no discutamos sobre esto. Quería decirte que Dumbledore dijo que se llevará el espejo mañana. Penny encontró una oportunidad para confesar. Gwen se dio cuenta. Así que por eso te veías tan extraño, era por esto. Penny se sobresaltó. ¿Actué de forma extraña? Creía que era normal. Te entiendo mejor de lo que crees, Penny, dijo Gwen. Esto aceleró el corazón de Penny. Llevaba mucho tiempo ocultándole algo a Gwen. Tal vez esta noche era la última vez que vería a Gwen, y había venido específicamente para decírselo. Para hacer una despedida sin remordimientos. Entonces, ¿deberías adivinar lo que estoy pensando ahora mismo? Preguntó Penny. Tu tono se ha vuelto tan serio, déjame pensar, y Gwen se tocó la barbilla con su dedo índice. Ella le guiñó un ojo juguetonamente. No irás a decir que te gusto desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Penny se sorprendió, todo su cuerpo de araña se volvió carmesí como si estuviera a punto de ser vaporizada. Al verla permanecer en silencio durante un largo rato, Gwen preguntó con una sonrisa. ¿Tenía razón? Sí, ella tenía razón. Penny ya había desarrollado sentimientos por Gwen durante su primer año de universidad. En su segundo año, se dio cuenta de que podría sentirse atraído por esta chica inteligente, independiente y con opiniones firmes. Ocasionalmente rebelde, con comentarios humorísticos y agudos, acompañados de un toque de alegría. Fuerte sentido de responsabilidad, personalidad sincera y sin pretensiones, que exuda una vitalidad vibrante. Comenzó a prestar atención a Gwen, incluso pensando inconscientemente en ella mientras luchaba contra el crimen. Penny ocultó este sentimiento en lo profundo de su corazón porque sentía que no podía soportar el sabor de ser rechazada nuevamente. Hasta la muerte de Gwen, Penny solo logró quitarse la máscara de Spider-Man. Pero las palabras en su corazón nunca tuvieron la oportunidad de ser pronunciadas. Está bien, Penny salió de sus recuerdos. Siempre tienes razón, y esta vez no es la excepción. Yo y bueno y me gustabas hace mucho tiempo. Penny se estaba calmando poco a poco. Lamento no haberte podido decir esto y hasta que te fuiste. Gracias por tu honestidad, levemente Gwen. Eres más valiente que yo, Spider-Man. Nos volveremos a encontrar. No importaba cuál fuera la respuesta de Gwen, el hecho de que la Gwen en su mundo había muerto permanecía inalterado. Después de despedirse por última vez, Penny salió de la habitación sin detenerse más y un tiempo después, finalmente llegaron los exámenes finales. Hermione y Penny estaban completamente preparadas. En contraste, Harry y Ron parecían confundidos, especialmente Harry, que estaba preocupado. Sí, estoy nervioso todo el día, tengo miedo de que irrumpa en cualquier momento. Harry bajó la cabeza. Él debería referirse a Lord Voldemort. Ni siquiera sé cómo se hacen esos exámenes, suspira el niño que vivió. Deja de pensar demasiado, al menos aprueba este examen. Hermione lo consoló. Solo quedan pociones e historia de la magia, simplemente hazlo como lo haces habitualmente. Ya estoy anticipando lo agonizante que será el examen de pociones. El rostro de Ron estaba lleno de desesperación. Deberías haber revisado más las notas que te presté, dijo Hermione, exasperada. Penny, a su lado, intentó aligerar el ambiente. Chicos, Hermione y yo apostamos quién conseguiría el primer puesto en el examen teórico, ¿qué les parece? ¿Es siquiera una pregunta? Penny, no puedes con ella. A Ron le daban especial miedo las invitaciones que Hermione le hacía cada vez que iba a la biblioteca. A los ojos de todos los alumnos del primer año de Gryffindor, Hermione era definitivamente la número uno, después de todo, ella era la señorita Sabelotodo.
Entonces te equivocas, Ron, replicó Hermione sin piedad. Aunque Penny solo lleva un poco más de un mes aprendiendo conocimientos de mago, casi ha memorizado todo el contenido obligatorio. Ron no lo podía creer. Imposible, ni siquiera he memorizado la mitad. Penny se jactó. No te preocupes, te lo demostraré con una puntuación perfecta. Y Penny dio la bienvenida a la luna llena hoy. Ella llegó a un lugar para observar la luna, preparándose para el ritual bajo la luz de la luna. La acompañaban Dumbledore y McGonagall. No tenemos mucha suerte, dijo McGonagall con pesar, mirando el cielo nocturno. Las nubes han cubierto toda la luna. Parece que aún no es el momento. Dumbledore miró a Penny. Esto significaba que Penny tenía que arrancar una hoja nueva y mantenerla en su boca durante otro mes. Oh, Dios mío. Por supuesto, tampoco fueron buenas noticias para McGonagall y Dumbledore. Porque necesitaban recolectar rocío y crisálidas para Penny, lo cual no era más sencillo que sostener una hoja. Dumbledore le recordó. Recuerda venir a la oficina del director mañana para terminar el examen restante de historia de la magia. La idea de tener que enfrentarse a la luna todos los días otra vez, pellizcando el corazón con su mano de araña y cantando repetidamente Animagus, hizo que Penny se sintiera apática. Ella susurró. Y por supuesto que lo recuerdo. Y el calendario de exámenes de Penny estaba escalado respecto al de los otros Wizards. Entonces, mientras los de primer año estaban tomando su examen de pociones, Penny estaba tomando su examen de historia de la magia. Preguntas. ¿Qué excéntrico viejo mago inventó el caldero autoagitador? ¿Cuál es el origen del caldero autoextraíble? ¿A partir de qué año la maldición de la deformación se convirtió oficialmente en una asignatura obligatoria? Ella había revisado todos estos. Eran demasiado simples. Penny controló con confianza su pluma con su psicoquinesis, llenando todo el examen con respuestas. Luego, después del examen de historia de la magia, vino el examen de pociones. Snape, al ver a Penny, a quien no había visto en muchos días, habló en un tono escalofriante. Oh, mira quién es. Es ese despreciable insecto ladrón que se esconde en la sombra. Penny tuvo que enfrentarlo. ¿Cuánto tiempo sin vernos, profesor? Pero creo que no es muy educado describir a una dama como un insecto, y las arañas son artrópodos. Él, sin embargo, se burló. ¿Cortesía? No necesitamos ser educados con los ladrones. La culpa fue de todos esos retratos habladores que difundían información por todas partes. ¿Qué sentido tenía apuntar a una amable araña pequeña? Penny hizo una nota mental. Tarde o temprano haría que los retratos valieran la pena. 29 examen final más capítulo 29 examen final. Pero ella tenía miedo de que la atacaran durante el examen, por eso se disculpó honestamente. Lo siento mucho, profesor, por haber tomado en secreto algunos de sus restos de hierbas para crear este apoyo vocal. Destacó en la palabra restos. Estoy dispuesta a compensarlo, dijo Penny con sinceridad. Snape, sin embargo, la miró directamente. Parecía estar reflexionando sobre la veracidad de las palabras de Penny, o quizás sobre lo que Penny podría ofrecer como compensación. Después de un rato, permaneció inexpresivo. Quédate después del examen. El examen de pociones era sobre la poción del olvido, que no era demasiado difícil entre muchas pociones. Por lo menos, su peligrosidad no era alta. Como mucho, solo causaba pérdida de memoria. Mientras uno controle estrictamente la dosis de agua del Leteo y siguiera cada paso, estaría bien. Pero para hacer una poción del olvido de buena calidad, había que prestar atención a la frescura al seleccionar las ramitas de valeriana y las bayas de muérdago. Durante el proceso de elaboración del café fue necesario realizar una agitación correcta. Después de agregar exactamente 2 gotas de agua de Leteo, se calentó durante 20 segundos y la poción pasó de azul a púrpura pálido. Penny usó su psicoquinesis para controlar una agitación en el sentido de las agujas del reloj de 3 vueltas, y el líquido lentamente se volvió azul profundo. Después, solo necesitaba mantener hirviendo a fuego lento durante unos 30 minutos para pasar a la segunda etapa, donde se volvería de color rojo anaranjado. Desde el inicio oficial hasta el enfriamiento final y embotellado, todo el proceso tomó aproximadamente 2 horas. Snape había estado supervisando los trámites de las 4 casas estos últimos días. Como todos eran de primer año, aún eran demasiado verdes a la hora de preparar pociones. Por mucho conocimiento teórico que tuvieran, siempre había una cierta brecha cuando se trataba de llevarla a la práctica. Sin embargo, esta pequeña araña frente a él, y porque sentía que tenía un toque experimentado que no pertenecía a alguien que recién estaba aprendiendo pociones y... Miró la poción de color ámbar anaranjado, uniformemente profunda, que había en la botella.
Un aroma tenue y complejo de abeto y lavanda llegó a su nariz. Snape reconoció el papel de evaluación sin decir palabra. Después de 5 minutos completos, de mala gana anotó una puntuación alta. Esta fue la puntuación más alta en las solicitudes de todo el año. Incluso la poción del olvido de Hermione apenas era satisfactoria a los ojos de Snape. Considérate afortunado. Justo ahora tienes un lote nuevo de ingredientes para elegir. Resopló, dándole a entender que la capacidad de Penny para hacer una poción de buena calidad era solo suerte. Pero la alta puntuación que obtuvo no fue solo por eso, sino también por el magnífico encanto levitatorio de Penny. Snape guardó el papel de evaluación y luego sacó un recipiente del armario. Ahora, colocó el recipiente frente a Penny. Necesito 500 mililitros de veneno de acromántula. Penny se sobresaltó. Con el debido respeto, profesor, ¿cree usted que soy una araña capaz de proporcionar 500 mililitros de veneno? Snape simplemente la miró con una mirada escalofriante. No te pedí que me lo proporcionaras hoy. Penny respiró profundamente. Quería decir que tendría que seguir regresando para pagar su deuda hasta que consiguiera 500 miligramos de veneno. Esto era demasiado malicioso. Él realmente era el lacayo del Lord Voldemort. ¿Pero qué podía hacer? Ella solo podía escupir veneno a regañadientes. Hablando de este veneno, era la primera vez que lo veía. Puf, 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 y una simple vista deben ser unos 10 miligramos. Este fue el mejor esfuerzo de Penny. Profesor, yo voy ahora. Independientemente de si estaba satisfecho con esos 10 miligramos, Penny solo quería alejarse rápidamente a ese profesor impuro. Ella iba a encontrar a Hermione. En ese momento, ya habrían terminado su examen de historia de la magia. Fue mucho más fácil de lo que pensé originalmente. Cuando siguió a la multitud hacia los terrenos soleados, Hermione y Penny repasaron el contenido del examen. Aunque los horarios de los exámenes estaban escalados, el contenido del examen era el mismo. Penny la miraba de reojo. Antes, acordamos que aparecería el código de conducta del hombre lobo de 1637, que es la regla más difícil de recordar. Nos equivocamos. Sí, el origen del caldero autoremovible era demasiado fácil de recordar. Dijo Hermione. Ron se sintió mareado al escuchar. Esto es repugnante. Deberíamos disfrutar de la libertad después del examen. Entonces dejaron de hablar sobre las preguntas del examen y caminaron lentamente hacia el lago, donde se sentaron bajo un árbol. ¡Qué maravilloso! ¿No más estudios? Ron respiró profundamente el aire fresco. Estiró las extremidades y se tumbó en el césped. Harry, anímate. No sabremos los resultados del examen hasta dentro de una semana. Creo que ya he tenido suficiente. Harry, sin embargo, se frotó la frente, luciendo molesto. Me duele la cicatriz. Me ha atormentado durante 2 meses, algo que nunca me había pasado. Solo entonces se dio cuenta de que la razón del continuo bajo estado de ánimo de Harry era esa cicatriz en forma de rayo. Después de todo, todos pensaban que Harry había desarrollado ansiedad ante los exámenes. Hermione sugirió. Veo a ver a Madame Pomfrey. No estoy enfermo, Harry negó con la cabeza. Creo que esto es una advertencia, significa que se aproxima un peligro. Sabían a qué peligro se refería Harry, y Ron no podía reunir energías. El clima era simplemente demasiado caluroso. Bostezó. Harry, Hermione tiene razón. Mientras Dumbledore esté aquí, la piedra filosofal no correrá peligro. Harry asintió, pero sintió vagamente que había olvidado hacer algo muy importante. Harry intentó explicarles ese sentimiento. Hermione dijo. Todo es una broma del examen. Me desperté anoche, ocupado repasando mis apuntes de la clase de transformaciones, y de repente me di cuenta de que ya habíamos tomado el examen de esa clase. Ron dijo lo mismo. Pero Penny entendía muy bien ese sentimiento. Estaba demasiado familiarizada con él. Penny lo animó. Harry, no te equivocas. Tienes que confiar en tu intuición e intentar recordar de nuevo. Confiar en mí. Harry bajó la cabeza pensativo. Entonces, de repente, saltó. ¿Qué pasa? Ron se despertó sobresaltado por él. De repente recordé algo. El rostro de Harry palideció, se dio la vuelta y echó a correr. Debemos ir a buscar a Hagrid inmediatamente. Harry corrió a buscar a Hagrid para confirmar algo. ¿Quién exactamente le dio a Hagrid el huevo de dragón y qué intercambió Hagrid por el huevo de dragón? Hagrid frunció el ceño, intentando recordar. No podía recordar la apariencia de la persona porque llevaba una capa. Dijo que tenía que demostrar que podía criar un dragón antes de conseguir el huevo de dragón. Hagrid rió con ganas.
Le dije que incluso a Fluffy, el perro de 3 cabezas, lo maneja perfectamente bien. Un dragón no es nada. Harry confirmó que de ahí provenía su sensación de inquietud. Entonces esa persona estaba interesada en Fluffy, ¿no? Preguntó rápidamente. Así es, después de todo, ¿cuántos perros de 3 cabezas hay en el mundo? Entonces le dije que Fluffy es muy fácil de tratar. Solo ponle música y se dormirá enseguida y Hagrid se estaba dejando llevar por sus palabras. Cuando se dio cuenta de lo que había revelado, su rostro se llenó de horror. No debería haberte dicho esto. Olvídalo. Pero el trío se dio la vuelta y huyó. No se detuvieron hasta llegar al hall de entrada. Debemos ir a buscar a Dumbledore, dijo Harry. Hagrid le enseñó a un desconocido cómo dominar a Fluffy. Ese encapuchado es Snape o Lord Voldemort. 30 avance, un tercio más capítulo 30. Avance, un tercio. Penny le entregó un frasco de agua fría. Dumbledore se fue después de supervisar mi examen de historia de la magia. Parecía haber recibido una lechuza urgente, diciendo que tenía que ir a Londres. ¿Se fue? Preguntó Harry, muy ansioso. En un momento como este, Ron también se dio cuenta de la crisis que se avecinaba. ¿Qué debemos hacer ahora? Quizás podamos hablar con la profesora McGonagall, sugirió Hermione con incertidumbre. Pero ellos conocían a Gryffindor. Decano demasiado bien. No nos creerá. No tenemos ninguna prueba, dijo Ron con seguridad. Pase lo que pase, esta noche Snape cruzará la trampilla. Dijo Harry con urgencia. ¿Pero qué podemos hacer? Somos solo 3 alumnos de primer año más un Spider-Man que ni siquiera ha comenzado el colegio, e incluso nos descontaron 150 puntos hace unos días. Harry ciertamente sabía lo que quería decir. El niño que vivió estaba un poco agitado. ¿No lo entiendes? Si Snape consigue la piedra filosofal, Lord Voldemort regresará. Ron hizo una mueca, deseando realmente dejar de decir ese nombre. Si tiene éxito, Hogwarts dejará de existir. Y moriré a manos de Lord Voldemort. O volveré con mi tío y seguiré siendo su buen sobrino. Así que debo pasar por esa trampilla esta noche, y ninguno de ustedes puede detenerme. Lord Voldemort mató a mis padres, ¿recuerdas? El tono de Harry estaba agitado. Su postura era clara. Quizás estaba realmente harto de los 2 meses que llevaba atormentado por la cicatriz. Tienes razón, Harry, dijo Hermione suavemente. Ella fue convencida por Harry. Voy a usar mi capa de invisibilidad esta noche, dijo Harry. Ron, sin embargo, preguntó. ¿Pero puede cubrirnos a los 3? ¿Los 3? La cara de Harry estaba llena de sorpresa. Oh, nada de mal, es tonta. ¿De verdad creíste que te dejaríamos ir sola? Penny sabía que estos 3 habían tomado una decisión y no podría disuadirlos. Pero para ser honesta, ella no creía que 3 niños pudieran cambiar nada. Si Snape fuera realmente el culpable, serían impotentes contra él. Fue realmente un dolor de cabeza. El ex Spider-Man no se dio cuenta de que cuando adquirió por primera vez habilidades más allá de las de la gente común, ella misma tenía solo 15 años. No mucho mayor que ellos 3 ahora. En ese momento, frente a las balas, frente al hombre lagarto, frente a la mira de cierto reportero, ella no se inmutó. En cambio, a medida que fue creciendo, fue teniendo cada vez más miedo. Donde el tiempo había pasado, incluso su valiente yo en la memoria se desvaneció en una sombra borrosa. Después de la cena, los 3 evitaron nerviosamente a los demás y se sentaron en la sala común. Pero en realidad, después de la deducción de 150 puntos, los estudiantes de Gryffindor ignoraron a Harry y Ron. Una excepción de la deslumbrante aparición de Penny la última vez. Por primera vez en muchos días, Harry no se sintió triste por eso. Hermione estaba ocupada revisando todas sus notas, esperando tener la oportunidad de ayudar más tarde. El tiempo pasó lentamente y el número de personas en la sala común disminuyó gradualmente. Hasta que solo quedaron los 3, Harry sacó con entusiasmo la capa de invisibilidad. Será mejor que nos pongamos la capa de invisibilidad aquí y veamos si puede cubrirnos a los 3. Penny no se puso la capa de invisibilidad porque quería observar su efecto. Y también era una maestra de las excursiones nocturnas. Incluso sin la capa de invisibilidad, no sería descubierta. Invisibilidad perfecta, dijo Penny. Aunque su sentido arácnido todavía le decía claramente que algo andaba mal aquí. Pero con solo mirar una simple vista, en realidad no se veía nada. Excelente. Vamos. No se encontraron con nadie en el camino, solo con la señora Norris, quien no notó a las 3 personas en la capa de invisibilidad. Llegaron con éxito al exterior del pasillo del 4.º piso, donde la puerta ya estaba entreabierta.
Parecía que alguien ya había entrado antes que ellos. Harry susurró. Snape ha superado con éxito a Fluffy. Con el crujido de la puerta al abrirse, un gruñido profundo inmediatamente resonó en sus oídos. Aunque el gran perro no podía verlos, sus tres narices se movían violentamente en su dirección. Harry rápidamente puso la flauta de Hagrid en sus labios y comenzó a tocar. Tan pronto como se tocó la primera nota, los ojos del gran perro comenzaron a cerrarse. Al final cayó en un sueño profundo. No esperaba que, incluso desafinando, este cachorro pudiera quedarse dormido, dijo Penny, abriéndoles la trampilla. La cara de Harry se puso roja. Quería refutar a Penny, pero tenía que seguir tocando la flauta. Ron y Hermione se acercaron junto a la entrada del agujero. Estaba muy oscuro y sin fondo dentro, y nadie se atrevía a bajar primero. Está bien, niños, háganse a un lado, yo iré primero, dijo Penny, saltando delante de ellos. Ella podía ver muy claramente incluso en la oscuridad. También había aquí lo que parecían enredaderas muy comunes, que deberían proporcionar un buen acolchado. Baja. Dijo Penny. Los tres saltaron uno por uno. Gracias a esta planta no se lastimaron al saltar desde cierta altura. Pero las vides, que parecían muy comunes a los ojos de Penny, de repente se movieron cuando los tres aterrizaron sobre ellas. Las plantas se envolvieron alrededor de sus manos y pies como tentáculos. ¿Qué demonios es esto? Gritó Ron forcejeando. Pero cuanto más luchaban, más se enroscaban las vides. A Penny le hizo gracia su aspecto cómico. Esto no parece divertido. Deja de reírte, date prisa y piensa en algo. Gritó Harry. Está bien, no te muevas por ahora, supuso Penny, ¿será esta quizás la trampa del diablo? Oh, me alegra tanto. Ron no estaba satisfecho con su ritmo lento. ¿Y luego? Hermione recordó algo. La profesora Sprout dijo que le gusta la oscuridad y la humedad, tiene miedo al fuego. Entonces quémalo. Gritó Harry con dificultad. Pero aquí no hay leña. Hermione se retorció las manos con ansiedad. Incluso Ron reaccionó. ¿Estás loca? ¿Eres una bruja o no? Oh, es cierto. Hermione entonces recordó que podía usar magia. En ese momento, Penny también le entregó la varita caída, y Hermione la agitó. Llamas de campanilla azul. Con la aparición de las llamas, las vides se apresuraron a esquivarlas, aflojando su control. Estuvo cerca, casi no podía respirar, dijo Harry, secándose el sudor. Sí. Gracias a la bruja que llamó atención que aquí no había leña para prestar en clase, dijo Ron, sin saber si era un cumplido. Hermione no esperaba decir tal cosa y rápidamente caminó hacia adelante. Penny se rió entre dientes. Hermione, no es nada. Es adorable. Parecía más bien una niña de 12 años. Ella miró fijamente a Penny. Llegaron al final del pasillo, donde se encontró una habitación brillantemente iluminada ante ellos. En el interior, innumerables criaturas parecidas a pájaros, semejantes a joyas, volaban por todas partes. Al otro lado de la habitación había una pesada puerta de madera.